Pasan 4 minutos de las 12 del mediodía. Bienvenidos, señoras y señores, a la redacción abierta de las mañanas. Saben que les ofrecemos una programación especial durante el tiempo que dure la crisis sanitaria del coronavirus en nuestro país. Una programación con el objetivo de que ustedes estén informados hora a hora durante todo el día, que sepan todo lo que acontece en nuestro país, y además les contamos todo aquello que muchos medios obvian, olvidan o desconocen. Por ejemplo, hoy conviene recordar el mensaje lanzado ayer en el Congreso de los Diputados por el portavoz de Vox, Iván Espinosa. Enfocando solo a María, lo haré mucho más tranquilo. Vamos a recordar el mensaje que lanzaba Iván Espinosa de los Monteros, portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados. Este miércoles saben que vivimos un pleno de lo más atípico, con apenas una veintena de diputados presentes en el hemiciclo. El presidente Pedro Sánchez explicó las medidas del estado de alerta que había decretado el pasado sábado, y los partidos de la oposición presentes, PP y Vox, lanzaron también un mensaje de unidad a los españoles, a los que llaman a la calma, aunque eso sí, recordando que cuando esta crisis termine habrá que pedir responsabilidades. Vamos a recordar ese mensaje de calma, de unidad, pero sobre todo ese mensaje, ese llamamiento a que España no se puede parar, porque entonces la crisis sanitaria derivará en algo mucho peor. España no puede detenerse, porque solo enfrentándonos al miedo, a la parálisis y al derrotismo podremos hacer que la caída sea lo más temporal posible. Por eso, señor Sánchez, le pedimos al Gobierno que dé un giro de 180 grados a su política, para aliviar a los agentes económicos de las pesadas cargas que acarrean y que pueden empezar a visualizar una salida a la crisis del coronavirus. Y no sabe cuánto lamento tener que decirlo, pero ha vuelto a defraudar a los españoles. Ayer decidió no renunciar a las subidas de impuestos programadas por el Gobierno. Debe hacerlo. Le solicitamos un plan inmediato de ayudas a las familias y a las empresas, reduciendo radicalmente sus impuestos. Es necesario un plan de contingencia fiscal que permita reducir las cargas impositivas a todos. Señor Sánchez, debe renunciar expresamente a continuar adoptando medidas como la subida generalizada de impuestos, que limitan nuestra capacidad de generar riqueza y empleo. Bueno, pues este es el mensaje que ha venido lanzando Vox en las últimas jornadas. Recordemos que el partido que lidera Santi Abascal fue el primero en pedir al Gobierno el cierre de fronteras, que finalmente ha habido que decretar, eso sí, con mucha tardanza, lo que ha favorecido que se siguieran produciendo contagios en nuestro país. Pero efectivamente, tal y como dicen desde la formación, no se puede parar nuestro país, porque si no nos encontraremos con que una vez superada la emergencia sanitaria no tendremos los suministros necesarios, estaremos desabastecidos. Vamos a saludar ya a Julio Ariza. Julio, buenos días, bienvenido. Muchísimas gracias. Importante, con Muchas todas gracias. las precauciones, pueden ver nuestros espectadores como Julio y yo estamos en todo momento respetando las distancias que han establecido las autoridades sanitarias, Claro. pero seguimos trabajando como no puede ser de otra manera. Sí, la verdad es que primero darles las gracias, desearles que todos estén bien, que estén tranquilos, que cumplan las normas que en todo momento están indicadas, pero que no entren en pánico, porque este país no se puede colapsar, no se puede bloquear. Piensen ustedes que hay muchísimos miles de personas cuyo trabajo es imprescindible para que nuestras vidas, incluso las de todos los que están en sus casas, sean posibles. Y estamos hablando de que si entramos en pánico, pues nos vamos a encontrar con que las cajeras de nuestros supermercados no van a ir a trabajar, los que distribuyen las mercancías en Mercamadrid, en Mercabarna, en los mercados de toda España no van a querer ir a trabajar, los conductores de autobús no van a querer ir a trabajar. Pero piensen ustedes en las enfermeras, en los celadores, en las personas que están trabajando en los hospitales, en cualquier puesto de trabajo, no van a ir a trabajar. Hay un montón de profesiones que no podemos parar, entre otras cosas porque si no, dentro de 2 meses la gente no se morirá de coronavirus, que por cierto se mueren muy pocos de coronavirus, nos morimos o se mueren muy pocas personas. El dato que se está dando es un dato que no está
que no es correcto dar. No podemos dar la mortalidad sobre los infectados que conocemos, porque el propio gobierno reconoce que hay muchísimos más infectados. La propia Alemania está hablando de un 3% ya de la población infectada. Merkel decía que se iban a infectar el 70%. Si das el dato de los que se mueren respecto a los infectados de verdad, la mortalidad es muy pequeña. No podemos alarmar de tal modo que personas de 25, de 30, de 15 años que tienen una estadística, es verdad, ayer salía la información de que un bebé estaba infectado, de que un guardia civil de 39 años está infectado. Eso es una desgracia enorme para sus familias, para sus amigos, pero estadísticamente eso no es relevante para tomar decisiones políticas a gran escala. Entonces yo les pido por favor que conserven la calma, que tengan dos criterios, el de prudencia, respetar las distancias para que nuestro aerosol no se deposite sobre los otros, para que tengamos esas medidas de precaución, pero por favor no perdamos la paz, no perdamos la calma, tengamos un criterio también de racionalidad. Es que si aplicamos los criterios de los que están hablando, Pedro Sánchez está llevando a su conductor, lleva a todos los escoltas. ¿Deben dejar de ir a trabajar los escoltas de Pablo Iglesias? ¿Los que están en su casa en Galapagar deben dejar de estar? ¿Esa UBI que tienen permanentemente en Galapagar, esos enfermeros que hay dentro, deben seguir trabajando? Yo me pregunto, ¿podremos aplicar un criterio de prudencia pero de racionalidad? ¿Quieren ustedes que dentro de 3 meses este país esté en la hecatombe, esté derrumbado? ¿Pretendemos que los policías no vayan a trabajar? ¿Pretendemos que sean los militares los que nos den bolsas de racionamiento dentro de 2 meses en nuestras casas? Por favor, tengamos un poquito de sentido común, aplicando medidas de prudencia, rigor en nuestro comportamiento, pero al mismo tiempo aplicando un criterio de racionalidad. Y se lo pido por favor a todos nuestros espectadores y ruego que lo transmitan. Las cosas son así, los medios de comunicación tenemos que seguir dando este servicio público de información todo el tiempo y de compañía de la gente. Tenemos que seguir haciéndolo, es nuestra obligación. Y además lo hacemos con enorme gusto, no nos sentimos en absoluto héroes, pero es que aquí no hay héroes ni villanos, lo que hay es gente que cumple con su obligación y tenemos que seguir cumpliendo con nuestras obligaciones. Yo les pido por favor que mantengan esos criterios, son muy importantes. También les pido a los liberados sindicales, que son esas personas que tienen la suerte, entre comillas, de no tener que ir a trabajar a su puesto de trabajo, que son decenas de miles, incluso del sector de la sanidad, decenas de miles de personas que no van a trabajar y cobran su sueldo y se dedican al sindicato. ¿Han pedido ustedes ya reincorporarse inmediatamente viendo que hay una alarma sanitaria y que se necesita personal? Los liberados sindicales que se llenan la boca de solidaridad con los trabajadores, ¿han pedido ya reincorporarse? ¿Los de todos los gremios que están dando servicio a los demás? Por favor, tengamos un poco de sentido común y un poco también de generosidad, y se la pido hoy muy especialmente a esos liberados sindicales. Vamos aquí a tratar de hablar de todos esos sectores que nadie menciona, pero que van a sufrir una verdadera hecatombe, que pueden cerrar y que podemos acabar teniendo millones de puestos de trabajo perdidos. Por favor, pongámonos a pensar, no generemos tensión ni odio hacia los demás y vamos a tener un poco de tranquilidad y una sonrisa, por supuesto. María. Bueno, los colegios de médicos de España han pedido, fíjate si es necesario que se incorporen esos liberados sindicales, sobre todo los del sector sanitario, han pedido incluso que se pongan a disposición del sistema sanitario los médicos jubilados, los enfermeros jubilados y también aquellos que están esperando sus plazas por el MIR, que todavía no las tienen, pero que allí donde estén pueden ponerse al servicio de los hospitales que tengan más cerca. Claro, pero es que eso es puro sentido común, claro. Por eso estoy diciendo yo lo de los liberados. Los liberados tendrían que estar ya, tenían que haber levantado la mano ya pidiendo incorporarse a sus puestos de trabajo. Yo no tengo la información de que si eso ya se ha producido, por favor, háganoslo saber, pero si no, esos señores tienen que estar trabajando, las enfermeras liberadas o los médicos o todo el personal que está liberado en el sector sanitario, tienen que estar reincorporándose a sus puestos de trabajo. Y luego no puedes establecer los mismos criterios para personas de 20, 25, 30, 40 años, cuyo riesgo es bajísimo, que lo normal es que si cogen la enfermedad van a estar 2 días con fiebre y tosiendo como en cualquier gripe. Por Dios, les recomiendo que vean el consultorio que vamos a hacer, empezamos ayer y que vamos a hacer todas las noches con el doctor Burgueño.
porque además les puede aclarar muchas cosas y les puede introducir una pauta también de tranquilidad y de sentido común en nuestros comportamientos. Es importante que los grupos de riesgo efectivamente extremen las precauciones, pero claro, es que no se pueden paralizar todas las fábricas, no se pueden paralizar todos los centros logísticos del país, porque si no, como dices tú, es que dentro de pocas semanas no podremos ir a comprar a los supermercados porque no habrá nada que comprar y efectivamente tendremos que esperar que el ejército nos reparta bolsitas de víveres, porque no habrá gente produciendo si se sigue dando esta sensación general de que hay que estar en pánico, de que no hay que ir a tener contacto y atender en los supermercados y en los comercios. Necesitamos todos aquellos que podamos hacerlo, seguir funcionando, seguir trabajando, para que luego además podamos también tirar de los que sí que van a tener que cesar su actividad durante semanas e incluso meses. Vamos en directo al Palacio de la Moncloa, donde comparecen casi con una hora de retraso los técnicos del Podemos gabinete. Antes de, perdóname María, porque sí, tampoco, es decir, que creo que vamos a tener mucha rueda de prensa, podríamos llamar a Javier de la Cruz, porque nos dan algunas noticias respecto a ese decreto para el tema de los ERTEs que son un poco alarmantes, para que nos explique exactamente Javier qué es lo que pasa con ese decreto, ¿no? Pues, de todos modos, si quieres lo hacemos después, lo preparamos para después de la rueda de prensa. Escuchemos la actualización de datos que va a dar el doctor Fernando Simón y enseguida contactamos con el abogado laboralista Javier de la Cruz. En ese momento, otra comparecencia importante, una rueda de prensa que ofrecerán desde este mismo centro de prensa de Moncloa, en el edificio Portavoz, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias. Será la 1, así que comenzamos sin dilación con la rueda de prensa de los responsables técnicos. Tiene la palabra Fernando Simón. Buenos días. Sí. Hola, buenos días a todos. Como cada mañana estamos el equipo técnico del Comité de Gestión para informar de las evoluciones que se están sufriendo, que se están viviendo en torno a la epidemia de coronavirus. A día de hoy tenemos ya 17.147 casos, 3.431 nuevos casos respecto a ayer, lo que implica un incremento de alrededor de nuevo del 25%. Estas variaciones son poco valorables día a día, hay que valorar la tendencia de varios días seguidos. De esos 17.147 casos, 939 están en UCI y 767 han fallecido. También es cierto que se han curado 1.107 casos. La evolución por comunidades autónomas sigue siendo más o menos la misma que hemos observado en estos días, en la que tenemos 3 bloques diferentes con comportamientos un poco diferentes. Tenemos la Comunidad de Madrid, que tiene un comportamiento digamos, anterior al resto de las comunidades en su evolución como epidemia comunitaria. Tenemos las 3 comunidades de La Rioja, Navarra, el País Vasco y una pequeña parte de Castilla y León, que están marcadas en su inicio por un brote asociado a un evento de reunión de mucha gente, masivo, un evento de masas. Y luego tenemos el resto de las comunidades autónomas, que si bien habían tenido casos, habían sido casos normalmente asociados a casos importados y que en un momento determinado iniciaron la transmisión comunitaria más tardíamente que estas otras comunidades que hemos mencionado. Por lo demás, yo creo que no hay unas diferencias sustanciales entre las comunidades, salvo desde el punto de vista de los porcentajes de hospitalizados o en UCI, que en la Comunidad de Madrid son superiores al resto de las comunidades autónomas, y la letalidad que en algunas comunidades autónomas, aquellas en las que han tenido, entendemos que hasta ahora, más casos en personas mayores, también hay un incremento de letalidad respecto a las demás. No hay mucha más información sólida. Sí que sabemos, por ejemplo, que de acuerdo a los datos disponibles hasta la fecha por edad, que nos faltan todavía información, por lo tanto esto puede cambiar día a día, sabemos que el 33% de nuestros casos tienen más de 65 años y el 18% del total, es decir, la mitad de los mayores de 65 tienen más de 75 años. Sabemos que las personas mayores, como era de esperar, y los grupos de riesgo de los que hemos hablado en otras ocasiones, tienen una incidencia de neumonía grave superior al resto, de alrededor del 32% de ellos llegan a tener una neumonía grave, pero como acabo de decir, esto está hecho con información parcial y todavía son datos que tenemos que tomar con un poco de precaución. Y si les parece bien, yo lo dejo aquí, paso a que
a que mis compañeros les indiquen las actuaciones y los datos que tenemos en sus respectivas áreas y después continuamos con la interpretación de la información. En primer lugar, el general del aire, Miguel Villarroya, del Ministerio de Defensa. Fernando, muchas gracias. Buenos días a todos. Y antes de iniciar el relato de las acciones previstas en el marco de la Operación Balmis, quisiera expresar mis sinceras condolencias a todos aquellos que han perdido un ser querido en el desarrollo de esta batalla. También quisiera agradecer a todos los españoles las sinceras muestras de cariño que están demostrando a todos los profesionales, tanto de Fuerzas Armadas, Fuerzas de Cuerpos y Seguridad del Estado, personal sanitario y a todos aquellos implicados en la primera línea de batalla contra el virus. Y sin más, pasamos a relatar pues, las acciones que tenemos previstas en el marco de la Operación Balmis para este día de hoy. En primer lugar, presencia y reconocimiento en 59 ciudades con un nivel de fuerza similar al de ayer, en concreto 2.622 efectivos. Haremos apoyo de personal con formación sanitaria para la difusión de información y triaje de personal en el ferry en el puerto de Melilla. Se efectuará también un transporte para el Banco de Alimentos en Zaragoza. La formación previa por parte de la Guardia Civil a unidades del Ejército de Tierra y del Ejército del Aire para hacerse cargo de la seguridad en las centrales nucleares de Trillo, Almaraz y Cofrentes y desinfecciones en los puertos de Barcelona, Algeciras y Castellón, aeropuertos Adolfo Suárez de Barajas, El Prat en Barcelona, Gran Canaria, Valladolid, Málaga, Tenerife Norte y Sur y los hospitales en Madrid, El Clínico, Príncipe de Asturias, Gregorio Marañón, Ramón y Cajal y La Paz. En Valencia y Zaragoza, los respectivos clínicos. Los juzgados de la Plaza de Castilla y la Plaza de la Paloma en Madrid. La delegación del Gobierno en Navarra. Una residencia de ancianos en Zaragoza. Las estaciones de Renfe, AVE de Sevilla, AVE de Málaga, Cercanías Sevilla, Antequera, Valencia y Castellón. Algunas delegaciones de defensa repartidas por todo el territorio nacional y significar que anoche en una misión de oportunidad de última hora se desinfectó a las 11 de la noche el Centro de Control de Tráfico de Cercanías de Adif en Chamartín, así como un centro de salud en Haro. Bueno, y ahora quería aprovechar esta ocasión para comentar un vídeo que se hizo viral ayer por la tarde, cuando se veía a una señora con sus bolsas de la compra acompañada por dos soldados. Y quiero, pues, en primer lugar, comentar que efectivamente ese no es el cometido principal de nuestros soldados, pero sí es un indicador del carácter que tienen nuestra gente, del carácter que tienen nuestros soldados, que les hace tan apreciados y tan queridos tanto en misiones internacionales como eso. Aportan ese grado de empatía que es difícil de encontrar en otras fuerzas armadas de otros países. Y en concreto, pues le quiero poner cara a estos señores. No voy a decir los apellidos porque tampoco es el sitio para esto, pero son el cabo primero Efrén, el soldado Iván, ambos del regimiento Príncipe número 3, perteneciente a la Brigada Galicia, y el hecho ocurrió en Gijón. Y para finalizar, recalcar un tema que lo comenté ayer. Esto es una guerra de todos los españoles. Todos estamos involucrados en esta pelea contra el virus. Me van a permitir todos los españoles que aproveche mis 40 años de servicio para, en este marco de una contienda bélica sin armas o con otras armas distintas a las que nosotros pensamos, ofrecerle algunos consejos y ofrecerle aquello que me ha enseñado mi experiencia relativo a los valores militares que te permiten afrontar situaciones como estas. Y en primer lugar, la disciplina. En segundo lugar, el espíritu de sacrificio. Esto nos va a venir muy bien en estos días.
en estos días que se nos acercan y en estos días que estamos viviendo. Disciplina para atender a las indicaciones que nos están dando. Espíritu de sacrificio para soportar las situaciones incómodas o que nosotros podemos creer que son incómodas, tanto los que se tienen que quedar en casa encerrados como aquellos que no tienen más obligación que salir a desempeñar sus funciones para que el resto podamos vivir. Y por supuesto, una de las mayores virtudes militares, que es la moral de victoria. Sabemos que vamos a vencer, pero esto es imprescindible que nos lo imbuyamos. Y nada más, dejo el paso a Fernando para continuar con los demás. Sí. Le vamos a hacer la palabra al Teniente General Laurentino Ceña, del Ministerio del Interior. Gracias, Fernando. Buenos días. Quiero que mis primeras palabras sean para expresar el sentido recuerdo para don Pedro Alameda López, primer guardia civil en activo fallecido a causa del coronavirus. Y por ello, en nombre de todos los miembros de la Guardia Civil, muestro mi afecto, mi respeto a su familia, respeto y afecto que extendemos a los allegados y familiares de todos aquellos que han perdido un ser querido por esta causa. Igual que en días anteriores, el día 18, en demarcación de Guardia Civil, no se han producido incidentes graves. Bien es cierto que pequeñas situaciones nos han obligado a intervenir, incluso a llegar a efectuar algunas detenciones. En concreto, 11 personas que con su comportamiento se han merecido el ser reducidas mediante la detención. No obstante, y como es lógico, la labor de esas 10.000 patrullas que diariamente sacamos a la calle no se centraron solamente en vigilar el cumplimiento de las misiones. También las hemos dedicado de una forma especial a ayudar a los colectivos más desfavorecidos, los más vulnerables. A modo de ejemplo, sirva que durante el día de ayer efectuamos 2.346 entrevistas con centros de atención a los mayores. En concreto, la práctica totalidad de los que están en nuestra demarcación, que son aproximadamente 2.500, y los que faltan es que porque por razones administrativas estaban cerrados. Todos estos centros están dispersos en la geografía y abarcan a más de 1.700 localidades. También nuestros esfuerzos se centraron en la verificación del normal funcionamiento de los servicios esenciales, el transporte, la distribución de alimentos, la producción y los sanitarios, por supuesto. Sirva como ejemplo de este esfuerzo, incluso a petición de autoridades sanitarias, la protección de un centro de salud que está temporalmente cerrado, pero que está totalmente equipado, con lo cual los riesgos que podría suponer la pérdida o sustracción de algo de material serían importantes. También nos hemos esforzado en tareas de coordinación. Hemos realizado alrededor de 700 entrevistas, no solamente con centros médicos, sino también con policías locales. Tenemos que tener en cuenta que para nosotros, para el mejor servicio a los ciudadanos, el contar con la colaboración de las policías locales es fundamental, y la coordinación. Y pensemos que en el ámbito territorial de la Guardia Civil tenemos que coordinarnos con más de 1.500 cuerpos de policía local distintos. Quiero señalar que en nuestra actuación la coordinación es fundamental. Coordinación, como hemos dicho, con la Policía Local, con la Policía Nacional, con las Fuerzas Armadas. Ejemplo de ello puede ser la operación que se hace en Ceuta, donde con la colaboración de todas las fuerzas buscamos a los menores que se encontraban dispersos por la ciudad, no ubicados en ningún lugar, para trasladarlos a un albergue que se había preparado previamente. Por tanto, quiero una vez más pedirles que sigan trabajando, que sigan colaborando, que sigan esforzándose en cumplir las normas que a todos nos van a proteger y nos van a permitir salir de esta situación cuanto antes. Muchas gracias. Muchas gracias, Teniente General. A continuación, el comisario principal, José Ángel González.
Buenos días. En primer lugar, decirles que nos sumamos a las palabras de cariño y afecto para todos los afectados por esta enfermedad y decirles que por parte de la Policía Nacional, como dije ayer, no hay novedad importante que reseñar. Y yo sí que me gustaría poner en valor algo que también ha dicho el general, es la perfecta coordinación que está existiendo entre todos los cuerpos y fuerzas de seguridad, así como con el Ejército. Ayer nos mandaban vídeos, fotografías de todas las ciudades de España y era muy bonito ver cómo patrullaba pues, Guardia Civil con Policía Nacional con Policía Local. Esto quiere decir que vamos en el buen camino. Es la forma de que si todos remamos en la misma dirección, alcanzaremos el destino final y ayudaremos a que pase pronto esta lacra. Voy a darles algunos datos de la actividad que tuvimos ayer. En las últimas 24 horas hemos detenido a 49 por infracción, detenidos por desobediencia, por no cumplir con los requisitos del decreto de alarma. Si se dan cuenta, han aumentado un poquito. Yo aquí quiero apelar a su responsabilidad y a su solidaridad, porque entendemos que la gente se cansa de estar en casa, pero tenemos que cumplir con lo que nos marca el Real Decreto. Igualmente, como saben, restablecimos las fronteras tanto en Portugal como en Francia. Estamos teniendo una colaboración total y absoluta con las autoridades francesas y portuguesas y en el día de ayer pues, se han hecho 996 denegaciones de entrada, se han controlado casi 7.000 vehículos y se han realizado 2 detenciones. Seguimos desde la Policía Nacional, como le dijimos ayer, una de nuestras preocupaciones más importantes es el tema de bulos y falsas noticias. Seguimos monitorizando todas las redes sociales. Indicarles que a día de ayer habíamos asesorado ya a más de 7.000 personas. Seguimos trabajando con los colectivos más vulnerables, sobre todo con los mayores. Estamos poniéndonos en contacto con ellos y auxiliándoles y prestándoles todo el auxilio que necesiten. Como decía el general, no tiene que ser una cosa competencia de la policía, no estamos para eso, pero desde luego que sepan que a todo lo que nos requieran iremos en su auxilio. Y por último, decirles también que tenemos la asistencia a las familias y a las mujeres víctimas de maltrato, que sepan que lo mantenemos a pleno rendimiento y que está las 24 horas del día para seguir combatiendo esta lacra social. Muchas gracias. Muchas gracias, comisario principal. Le pasamos la palabra a doña María José Rayo, secretaria general de Transportes y Movilidad. Muchas gracias, Fernando, y buenos días a todos. Paso a dar cuenta de los datos de movilidad a lo largo de toda la geografía española. La buena noticia es que la movilidad sigue bajando y eso es muestra del ejercicio de responsabilidad de todas las. Bueno, pues conectaremos de nuevo con Moncloa en el turno de preguntas. Tiempo ahora para nuestra primera conexión de la mañana. Saludamos ya al otro lado del teléfono al periodista Alfonso Usía. Señor Usía, muy buenos días. Hola, buenos días. Alfonso, Julio Ariza, buenos días. Julio, ¿cómo estás? Buenos días. Pues muy contento de poder contar contigo en nuestra televisión para que nos cuentes, porque realmente yo me he emocionado esta mañana leyendo ese artículo sobre tu mujer, sobre Pilar, primero porque la conozco, porque sé su valía personal y porque lo que has escrito es verdaderamente magistral. Cuéntanos un poco eso que has escrito, Alfonso, si te parece. Bueno, sabes que cuando se escribe un artículo diario, pues de vez en cuando pues uno tiene que ir a la costumbre, a lo normal, y en estos momentos en que todo el mundo está usando, sobre todo unas izquierdas devoradoras que están abusando de la normalidad, pues yo escribí de una mujer a la que conozco muy bien porque llevo 45 años casado con ella y 3 de relaciones de novio, que ha entregado toda su vida a los demás y que al cabo de 45 años trabajando, curando enfermos y consolando enfermos y animando enfermos, pues se ha jubilado con una cantidad exigua, porque nuestra seguridad social no puede soportar el pagar a los que han trabajado 45 años por la cantidad de gorrones que tiene en este momento nuestro sistema.
Pero haces más comentarios aparte de ese. Yo creo que es muy emotivo lo que dices sobre su trabajo, cómo asistía a los enfermos terminales, porque ella estaba en oncología, ¿verdad, Alfonso? Claro, ella estaba en oncología, ella se levantaba todos los días, mucho antes de lo que tenía que levantarse, porque preparaba las quimioterapias, y luego pues era su modo de trabajar era la alegría, transmitir siempre optimismo, les ponía a los enfermos creyentes de meditaciones religiosas, muchas de ellas eran cintas grabadas de palabras de un santo que tenía como tío, hermano de su madre, el padre Ignacio Muiro, misionero en Perú. Y luego pues era una persona que irradiaba alegría. No le costaba trabajar porque estaba en lo suyo, y se entregaba todos los días a decenas de personas que luego, eso te lo aseguro, Julio, me ha sorprendido la cantidad de gente que me para por la calle, que eso además te viene muy bien a mi vanidad, no para decirme que me lees, sino para felicitarme por mi mujer. Qué maravilla, Alfonso. Nosotros aquí estamos tratando de enviar un mensaje a nuestros espectadores, a los españoles que nos están viendo y escuchando, de prudencia pero de racionalidad. Les estamos diciendo que gente como Pilar está yendo a trabajar, y están yendo a trabajar asumiendo los riesgos. En el caso de Pilar, era una persona que por su edad tiene más riesgos que una persona de 30, de 20 o de 40 años. Y sin embargo, están haciendo su trabajo con toda normalidad. No podemos hacer que el país se colapse. Es decir, no podemos esperar que dentro de un mes no haya cajeras en los supermercados. La gente no lleve el pescado, la carne o las hortalizas a Mercamadrid. No podemos aspirar a que los conductores de autobús tampoco quieran ir a trabajar. Y tanto claro, es que... Sí. Hombre, principalmente los grandes héroes son los sanitarios, son los médicos, son las enfermeras, claro. Son los que están 16 horas en las farmacias. Claro. Pero también son héroes los camioneros que nos llevan todos los días en una situación además límite, que nutren los supermercados. Son los kiosqueros que abren los kioscos para que los españoles podamos estar más o menos bien informados de lo que sucede. Son los militares tan repudiados por la parte más estúpida de la sociedad, claro. Y que son unas personas que dedican toda su vida y todo su trabajo y todo su esfuerzo y toda su vocación para guardarnos, para servirnos a todos los españoles. Están sirviendo en estos momentos. Son las policías locales, son las policías municipales, es decir, hay tantas personas que nos están ayudando cuando nosotros estamos encerrados en nuestras casas, que no habría... Estamos viendo ahora mismo, Alfonso, a Fernando Simón sí. Que está dando los datos del día. A mí me parece extraordinariamente preocupante que el gobierno sea capaz de dar un dato de infectados que no conocen. Están poniendo 17.167 infectados, cuando todos sabemos que hay probablemente más de 1 millón de infectados, como lo ha reconocido Alemania, como lo ha reconocido otros países europeos, y por tanto los datos de mortalidad, si mueren 700 personas sobre 1 millón de personas, no es el mismo dato de mortalidad que comparar 700 muertos sobre 17.000, por Dios. Completamente de acuerdo. Hay una enorme manipulación y mentira en los datos que ofrece el gobierno. Pero no te olvides que es un gobierno social comunista, y que el comunismo, que es el que predomina además, porque yo creo que Sánchez, el presidente Sánchez, está totalmente en manos del estalinismo bolivariano de Podemos, cumple las consignas. Quien
seguía las consignas. Y lo que es malo es que muchos medios de comunicación, supuestamente liberales y privados y dependientes de sociedades pues mercantiles conservadoras, están colaborando activísimamente en la mentira. Estoy de acuerdo, Alfonso, porque seguramente el chofer de Pablo Iglesias, los escoltas de Pedro Sánchez, el chofer de Pedro Sánchez, los enfermeros que están en la UBI móvil que tiene todo el tiempo en la puerta de su casa en Galapagar, Irene Montero, ¿esas personas no deben de ir a trabajar o qué? ¿Esas personas no están corriendo un riesgo? Pero hay un cinismo y una hipocresía en los comunistas estos que... Hombre, eso es fabuloso. Porque además, claro, no son comunistas a la antigua. Los comunistas a la antigua han sido siempre unos manipuladores. Es que estos son unos vividores. Son unos vividores que pronto se han encontrado con la delicia del poder. Tener estancada una ambulancia móvil, una UBI móvil, en la casa de Pablo Iglesias y de Irene Montero, eso es una agresión al resto de los españoles que están enfermos y no tienen una UBI móvil. Porque tampoco, hombre, yo entiendo que si el presidente del gobierno o el rey están infectados, hombre, tengan por sus característica institucional una diferencia. Pero es que un vicepresidente nunca ha sido nada, excepto en el caso que nos ocupa. Sí, tienes toda la razón. El vicepresidente es un cargo que se concede a quien no se sabe dónde colocarlo. Alfonso, la verdad es que no sabes cómo te agradecemos que escribas las cosas que escribes y que inyectes ese optimismo, esa forma de entender la vida, de entender el mundo y de comprender a los demás. Yo quiero que le envíes un abrazo muy fuerte a Pilar, que le des las gracias de nuestra parte y a todas las Pilares que hay en España, que son los que de verdad sacan adelante este país. Pues muchísimas gracias, Julio. Me ha encantado hablar con vosotros y os deseo toda la suerte del mundo. Alfonso, un último comentario. Hemos comentado aquí que tú sabes lo que es la figura del liberado sindical, ¿verdad? Sí, claro. Vale. ¿Sabes? ¿Tú tienes noticia de que los liberados sindicales de la sanidad hayan pedido regresar a sus puestos de trabajo? No, hombre, no. Pues el liberado sindical es un personaje cuya única función es no hacer nada. Y entonces, entorpecer la marcha de lo que va bien, pero no hacer nada. Y por supuesto que no ha pedido ni pedirá ninguno la vuelta al trabajo. ¿Y eso no te parece en estos momentos donde hay una escasez de elementos, de personas, de personal sanitario, no te parece una actitud criminal? No, me parece prácticamente delictivo. Pero bueno, aquí tenemos, por ejemplo, a un personaje que es de una generosidad asombrosa, que empezó repartiendo paquetes en una camioneta, que se llama Mancio Ortega, que ahora es una de las máximas fortunas del mundo porque ha trabajado, no como los comunistas, y que lleva ya casi 1.000 millones de euros donados de aparatos a la sanidad pública, a la sanidad privada. Ahora va a hacer 300.000 mascarillas. Ha puesto en marcha un sector de Intex para que fabriquen batas y profilácticas para enviar a los hospitales, etcétera, etcétera. Y es la persona más aborrecida de todos estos mediocres, vagos y sinvergüenzas que están ocupando el poder. Alfonso Uxía, gracias a ti por todo, gracias a Pilar, y que estéis toda vuestra familia estupendamente. Y muchas gracias, Julio. Un gran abrazo. Lo mismo os deseo y un abrazo muy fuerte. Hasta pronto, Alfonso.
Bueno, no solo eso, sino que además ha garantizado que se van a mantener todos los puestos de trabajo. No recuerdo el dato exacto, pero creo que hay 17.000 empleos directos que dependen de Inditex en nuestro país. Lo consultaremos ahora enseguida en cuanto hagamos una pausa. El ejemplo de Inditex está 17.000 familias que dentro de la tragedia están tranquilas a día de hoy porque saben que mantienen uno de los puestos de trabajo del hogar. Tenemos que lograr, Inditex está, y Pablo Isla al frente, están haciendo un trabajo inconmensurable y además enviando un mensaje de verdadera racionalidad, de prudencia. Me parece que el caso de Inditex es un caso para tener en consideración y para imitar por todos en este país. Pausa brevísima, cuestión de segundos, regresamos enseguida. A la 1, por cierto, comparecen Pablo Iglesias y Salvador Illa. No se vayan, hasta ahora. Pasan 48 minutos de las 12 del mediodía, pendientes de la rueda de prensa que comenzará en torno a la 1 en Moncloa, en la que van a participar el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, y el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Antes saludamos al otro lado del teléfono a Miguel Durán, colaborador habitual de esta casa, contertulio, amigo y abogado. Señor Durán, buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, pues aquí en mi despacho, tratando de resistir y de dar la máxima normalidad. Afortunadamente en nuestra estructura la práctica totalidad de los trabajadores están en activo. He tenido solamente un percance y es que me han multado a una trabajadora hoy porque la traía su marido en el coche, multa que lógicamente recurriremos por irracional y desproporcionada. Y aquí seguimos trabajando a disposición de nuestros clientes. Es decir, que si usted no tiene carnet de conducir y tiene que ir a trabajar, ¿no la pueden llevar nadie a trabajar? No, y más raro todavía, si tú trabajas cerca de tu marido y queréis bajar en el mismo coche, no, uno de los dos se tiene que ir en metro o en autobús, sí, claro, que es una cosa... Claro. Pero eso no es demencial, Miguel. Sí. Eso es absolutamente demencial y es el fruto de la improvisación de este gobierno y de la gente que le jalea. Es el resultado de habernos metido en una especie de carrera como pollo sin cabeza, en donde pues en las peluquerías se podía trabajar, porque todo el mundo sabe que en las peluquerías nadie toca al cliente, ¿no? En fin, lo digo, pues, ya sé que no se ve la ironía en la tele más que cuando uno está en directo, ¿no? Y no se podía sacar a los niños a la compra siquiera, pero ahora ya sí. Aquí se prohíbe salir a correr. En Bélgica, Francia e Italia es posible hacerlo. En fin, esto es un despropósito, es un carajal increíble y además las consecuencias económicas de miseria, recesión, crisis que vamos a padecer después por este parón del país, eso va a crear muchos más problemas que las muertes del coronavirus. ¿No le parece a usted, y lo comentamos ahora mismo con Alfonso Usía, don Miguel, que es completamente absurdo dar los datos de mortalidad sobre el número de infectados que evidentemente el propio gobierno reconoce que es falso, puesto que el número de infectados es muchísimo mayor que esos 17.000 que en este momento están dando en la rueda de prensa? Es absolutamente absurdo, es falseamiento de la realidad y es un falseamiento consciente, pero además lo que nadie quiere decir con claridad es que el problema es un problema puramente logístico hospitalario, por falta de previsión, por falta de adopción de medidas que hubieran podido paliar esto, aislando a las personas de riesgo en exclusiva y dejando que el resto de la población pudiera funcionar con normalidad. Claro. Ese es el problema, pero aquí no se ha querido ver. Es igual que dejar salir ayer a Su Majestad el Rey a decir 4 vaciedades como las que dice Pedro Sánchez y no aconsejarle que tuviera siquiera el gesto de decirnos, pues yo qué sé, por ejemplo, bueno, sé que además del coronavirus todos seguís teniendo vuestros problemas familiares, yo también tengo los míos, como sabéis, y me solidarizo con los vuestros y os pido solidaridad con el mío. Si hubiera dicho eso solamente, querido Julio y querida audiencia de Intereconomía,
¿No estáis de acuerdo conmigo en que se habría metido en el bolsillo a a muchos millones de españoles? ¿No estáis de acuerdo en que habría combatido frontalmente las cacerolas y los que están detrás de las cacerolas? Pues no, señor. Hay que seguir diciéndole al rey que va vestido, aunque le veamos extraordinariamente desnudo. Es un despropósito todo esto, hombre. Qué razón tienes, Miguel. Nos vamos a encontrar con muchos problemas también de enfrentamiento con autoridades, ¿no? Justamente por lo absurdo de algunas recomendaciones, ¿no? Así es. Yo ya, voy a tener que defender, y quiero defender a mucha gente que vaya a ser objeto de sanción, porque además pues vamos a ver cuál es la racionalidad y la proporcionalidad de esas multas. Mira, aquí les estamos dando no solamente un poder a los agentes de la autoridad, sino que se le está inoculando en vena una ración de autoritarismo que hace que muchos de ellos se empleen mucho más allá de lo que es puramente razonable. Entonces, ¿qué verdad es? Bueno, ¿qué verdad? Tienen la culpa, evidentemente, pero tienen mucha más culpa aquellos que les han inoculado ese otro virus, el virus del autoritarismo, de lo irracional. Y esos no son otros que el gobierno y los que le hacen el corifeo, los que se hacen eco de estas verdaderas exageraciones. Yo, sinceramente, estoy muy decepcionado y sobre todo muy preocupado porque, como he dicho antes, las consecuencias de este parón de país van a ser terribles. Por desgracia, van a ser terribles. Ojalá me equivoque, pero esto se traducirá en paro, más paro, deuda, más deuda. Y no sé si la manguera de los bancos centrales servirá para paliar todo esto. Aquí se han creído que parar el país es como parar un coche, y no se dan cuenta de que no, cuando se para una maquinaria tan pesada como el funcionamiento de un país, luego ponerla otra vez a velocidad de crucero lleva su tiempo. No sé si me explico con la imagen gráfica que intento dar. Perfectamente. Miguel, yo te pediría una cosa. Habrá muchas personas que se van a ver injustamente tratadas, con una sobreactuación de los poderes públicos, fruto de, como tú muy bien dices, de la improvisación, y que pueden sufrir multas a veces que pueden ser realmente escandalosas e injustas. ¿Tú nos puedes dar un número de teléfono donde esta gente que se encuentre o pueda encontrarse en esa situación puedan buscar ayuda jurídica con vosotros? Sí, puedo dar un número que es el 983 30 20. 900-900-83 30 20. Insisto, 900-83-30-20. Si tienen ustedes un problema con alguna autoridad por una multa que les parece desproporcionada o injusta, por favor, pueden asesorarse, pues les pueden ayudar en el despacho de Miguel Durán en ese 983-30-20. Y déjame dar un par de consejos más que son prácticos, Julio. Si hay realmente dificultades con los ERTES, cuidado, porque hay autoridades laborales, inspección de trabajo, que no está autorizando algunos ERTES. Cuidado con eso. Hay que reclamar inmediatamente, impugnar esas resoluciones. Y la segunda, si usted va al mercado, va a donde sea a hacer alguna gestión, consiga que le den, no tire el ticket, porque incluso hay policías que no se están creyendo las explicaciones y te sancionan, y luego tú tienes que recurrir. Y hay que tener en cuenta que hace fe pública la autoridad pública. Correcto. Cuidado con eso. Eso es un estupendo consejo, Miguel. Yo, de todos modos, desde aquí también les lanzo un mensaje a la autoridad pública para que actúen con el rigor necesario, pero también con el tratamiento de respeto y de afecto hacia la población, porque si no, eso puede hacer que la población vea en la autoridad lo que no es, ¿no? Y creo Julio,
mira una cosa, ya veremos en los condicionantes extrasanitarios de todo esto, ya veremos si esto no es un gran ensayo mundial. No digo que en el origen esa fuera la estrategia, pero ya veremos si una vez presentado el problema, esto no lo están convirtiendo algunos o muchos en una especie de ensayo mundial para comprobar cuál es la profundidad de influencia, el grado de profundidad de influencia en la gente para lograr el sometimiento y la obediencia ciega. Hombre, Miguel, es evidente que hace muy poquito esos que ahora están en el gobierno estaban tratando a la policía, al ejército como auténticos perros, hablaban de ellos como auténticos criminales y ahora están encantadísimos de utilizarlos a su servicio, al servicio de su ideología, probablemente también para generar en la población ese sentimiento que ellos tienen hacia policía, guardia civil y militares, o sea que cuidado con eso, no sea que nos estamos metiendo en la boca del lobo también ese asunto, y que los policías también tengan esa conciencia, porque quienes les están enviando en este momento a practicar con tanto autoritarismo a veces esas cosas que están haciendo, van a ser las víctimas de esas personas. Sí. En fin, todo esto, repito, las consecuencias de todo esto habrá que verlas también en clave de las componentes extrasanitarias que todo este asunto tiene, sobre todo los que estamos en una posición crítica, porque hay mucho ganado lanar también en nuestra piel de toro, hay mucho ganado lanar, hay mucha gente que prefiere el seguidismo y la posición acrítica y demás. Yo no pertenezco a ese rebaño. Miguel, nosotros tampoco pertenecemos solamente a un rebaño, si quiere usted, porque al final sí que hay un buen pastor y usted sabe que creemos en ese buen pastor, pero ese buen pastor no es Pablo Iglesias, ni es Pedro Sánchez, ni son las autoridades que están utilizando esta situación dramática para la gente para imponer una ideología y comportarse de forma extraordinariamente sectaria y autoritaria. Así que nosotros tampoco estamos en eso. Nosotros estamos por decirle a la población que actúe con prudencia, con la máxima prudencia y con racionalidad, con reflexión y con sentido crítico, porque somos ciudadanos libres y personas adultas. Ese es el problema, que ahora somos menos libres. Ahora aquí se está cercenando una porción muy importante de nuestra libertad. Y lo que tendremos que analizar a toro pasado, como dice el presidente del gobierno, con sesgo retrospectivo, yo sí tendré derecho a analizar la proporcionalidad de todas estas medidas en función de los resultados que se consigan y de los menoscabos que haya podido representar todo eso para mí. Miguel, no descarte usted que tal como están las cosas puedan dirigirse a algunos medios de comunicación para que los cerremos, Bueno, no lo descarto. De hecho, Pablo Iglesias parece ser que en el Consejo de Ministros famoso del sábado pasado planteó la eventual intervención en medios de comunicación. Déjame dar otro consejo, Julio, a los empresarios, sobre todo a los autónomos. Vayan calculando cuál es el lucro cesante, es decir, lo que ustedes han dejado de facturar. Eso es fácil de hacer. Consigan un promedio de la facturación de los últimos 3 meses y multiplíquenlo por el tiempo de cierre al que a ustedes les han obligado. Alguien tendrá que pagar esa factura. Un presidente del gobierno que dice que el Estado no va a dejar tirado a nadie, no puede resignar, no puede remitir a la gente a la que ha obligado a cerrar simplemente a que asuma y absorba ella solita, esta gente en exclusiva y en solitario, las pérdidas a las que se le han condenado. No dejen de hacer ese ejercicio, que ya veremos que puede que dé mucho juego. Hay un asunto que nos preocupa hoy especialmente. Bueno, estamos hablando de varios asuntos, por supuesto, este tema de la prudencia y la racionalidad
en nuestros comportamientos, pero también en el de los gobernantes. Estamos hablando de los liberados sindicales, esas personas que no tienen que ir a trabajar y se dedican al sindicato. En este momento en el que hay una carencia de personal sanitario extraordinaria, también en otras labores como policías, como pueden ser en las propias empresas de distribución de alimentación, esas personas no se han ofrecido para volver a sus puestos de trabajo y nos parece absolutamente indignante esa posición. Yo conozco, sí, seguro, hay muchos de esos que están en esa posición que tú dices. Sin embargo, yo personalmente conozco dos que no solo se han ofrecido, sino que han exigido estar, uno concretamente del Hospital de la Vall d'Hebron. Sí, pero si puedes conocer personas concretas, pero no hay un llamamiento de los sindicatos. No, para nada, claro, es que, bueno, claro que habrá gente buena entre ellos, pero no hay un llamamiento oficial para decir, oiga, ustedes tienen que reincorporarse a su trabajo, como el resto de los españoles, por favor. Esa es la cuestión, Ahí sí que estás poniendo el dedo en una llaga que además duele mucho. Sí. Y luego hay otro asunto que también nos parece extremadamente preocupante. Hemos hablado con presidentes de varias comunidades autónomas. Resulta que el otro día el gobierno de Sánchez envía a la Guardia Civil a una fábrica de mascarillas en Jaén, confiscan 150.000 mascarillas y dicen que esa fábrica es ilegal. Incluso se lo transmiten así a algunos de los líderes de la oposición. Y nos encontramos al día siguiente que Juan Manuel Moreno, el presidente de Andalucía, dice que esa fábrica es un proveedor habitual de la Junta de Andalucía y que se les han llevado las 150.000 mascarillas, que estaban preparadas ya para ir a la sanidad andaluza. Está pasando en otras comunidades autónomas que habían planificado. Mientras el Ministerio de Sanidad, el filósofo Illa, no había planificado nada, y ahora ha asumido las máximas competencias, resulta que las comunidades autónomas que habían planificado la compra de respiradores, mascarillas, EPIs, material para la protección de las personas de la limpieza de los hospitales y del personal sanitario, resulta que se las han confiscado materialmente. Están teniendo dificultades en la llegada de esos suministros que esas personas, esos responsables, y esos sí son responsables de las administraciones, habían planificado. Y se las están retirando los que no habían planificado nada, con una excepción, ni en el País Vasco ni en Cataluña, mientras Cataluña tiene fábricas de mascarillas que están exportando fuera de España. Pero esto es una cosa disparatada, Miguel. Absolutamente disparatada. Se queja la presidenta de Madrid también de que el gobierno central está yugulando el suministro de material sanitario para la paralizado en aduanas, sí, desde hace 48 horas. ¿No te parece, Miguel, que todo esto también responde a una forma de sectarismo en el que pueden estar propiciando que las cosas en este tema vayan a peor justamente en las comunidades autónomas que no están gobernadas por el socialismo o el comunismo criminal? Puede ser que aquí haya esa pretensión política oblicua y torticera, pero la verdad es que se están pegando un tiro en el pie, porque si yo fuera consejero de Sanidad de una comunidad autónoma, una vez que el Ministerio de Sanidad, el Gobierno Central en definitiva, ha asumido todas las competencias, pues yo les diría, venga, señores, gestionen ustedes, yo ayudo, pero que quede muy claro que la responsabilidad política, no solamente última, sino primera y próxima, es de ustedes. Claro. Qué barbaridad, Miguel, qué barbaridad. En fin. Esta es quizá la noticia más grave que hemos conocido en este sentido, pero es que realmente la acción del gobierno no da la sensación de que esté enfocada a resolver la mayor cantidad de problemas posibles, porque cada medida que proponen las comunidades en las que no gobierna la izquierda es boicoteada desde el gobierno central. Digamos que la paralización de las mascarillas, los guantes y otras medidas de protección es más grave porque afecta directamente a la salud de los sanitarios que están luchando contra el COVID-19, pero es que en Madrid se ha retrasado la entrega de los menús a los niños que tienen beca comedor porque Sanidad no consideraba que eran lo suficientemente sanos, amparándose en que un día a la semana iban a comer pizza. Será mejor comer pizza un día a la semana que no comer, porque es que hay 11.500 niños que lo necesitaban urgentemente y por el capricho de Sanidad se les ha retrasado la entrega día y medio. Pero ¿y qué ha pasado, por ejemplo, con los test de verificación de si se tiene la enfermedad? ¿Qué ha pasado con eso? ¿Qué han hecho realmente para
adoptar medidas que hubieran permitido la disposición de un montón de dispositivos de estos. No han hecho absolutamente nada. Y sobre todo que podríamos tener ahora unos datos de morbilidad que fueran reales sobre el total de la población infectada, no sobre los 17.000 que dice que están infectados, pero estamos locos de dar el número de infectados. Pero esto, Julio, no había que inventarlo, había simplemente que copiarlo de los surcoreanos. Efectivamente, efectivamente. No había que inventarlo, era una cosa que estaba más que... ¿Qué pasa? El presidente del gobierno, además de don Fernando Simón, no podía haberse rodeado de un equipo médico, que fuera el equipo médico habitual, pero un equipo multidisciplinar compuesto por eminencias de todo esto, que le hubieran podido prevenir, incluso en términos logísticos, de qué había que preparar para todo esto. Hombre, de verdad. Yo estoy viendo en este momento el canal 24 horas de Televisión Española y sale un rótulo fijo que dice 17.147 infectados y 700 no sé cuántos fallecidos. ¿Tú crees que eso es razonable? Es decir, están descerebrados. O sea, quien esté leyendo eso está viendo, hay 17.000 infectados. ¿Quieren ustedes asomarse alrededor de la cantidad de personas que están infectadas? ¿Pero de qué nos están hablando? ¿No se dan cuenta que con 17.000 infectados, 700 fallecidos, es casi un 5% de la gente que coge el virus? Pero si además... Cuando eso es falso, absolutamente falso. Pero además, Julio, es que en realidad estamos en estado de alarma y lo que menos deberían hacer las autoridades es crear alarma. Esto no es el ébola, es por supuesto, un por virus supuesto. malo que se contagia, tiene un vector de contagio, unos vectores de contagio pues que no sabemos precisar con absoluta claridad, pero que sí sabemos que funcionan para el virus, en favor del virus. Hombre, y sabemos, Miguel, que la mayor parte de la gente que lo coge, prácticamente con 2 o 3 días de tos y de fiebre, como una gripe normal, están curados. Sí, por favor, y que la gente de 30 años, nos envían ayer un mensaje, un guardia civil de 39 años muere, un bebé infectado. Por favor, estadísticamente, si hay millones de personas infectadas. Que muera una persona de 39 años, por supuesto que es una enorme desgracia para su familia, para sus amigos, para todos. Y que el bebé esté infectado también. Pero eso es irrelevante estadísticamente. Pero convendrás conmigo que quien produce esa noticia tiene un verdadero delito de creación de alarma y quien se hace eco de ella comete también una enorme falta consistente en acelerar la morbosidad. Claro. Porque ese tipo de datos son irrelevantes, solamente tienen la singularidad que tienen, pero no tienen la trascendencia que luego en el imaginario popular se les da. Esto debería estar mucho más penado que el hecho de ir con tu pareja en el coche al trabajo. Por favor. Y sin embargo, pues es así. Es así. Miguel, yo estoy muy cabreado, pero bueno. Sí, bueno, nosotros vamos a también aplicar criterios de racionalidad y de prudencia, felicitando a todos los Josés, que hoy es San José. Bueno, y a las Josefinas. Y a la fortuna de ser padre. Claro, y a las Josefinas, que hoy es un día muy importante, que debería ser hoy un día de grandísima fiesta. Y bueno, y a ver si al cardenal Osoro se le ocurre abrir las iglesias, porque la única idea que se le ha ocurrido es cerrarlas, mientras la diócesis de Alcalá ha abierto todas, y en otras diócesis lo que han hecho es multiplicar el número de misas para que la gente simplemente pueda estar alejadas unos de otros. Pero es que verdaderamente algunos eclesiásticos también es que no dan pie con bola, Bueno, a nadie se le ha ocurrido eso. Mire, si yo antes hacía una misa o 2 misas el domingo, pues ahora voy a hacer 8. Claro. O 10, Claro. Y voy a poner un número y a mis feligreses les voy a decir que vengan en número escaso. Pero es que estos son los mismos que, en fin, la verdad es que algunos eclesiásticos deberían hacérselo mirar, porque la gente, y deberían creer en las cosas que ellos creen, porque si creen que es tan importante la vida espiritual de la gente necesita alimento físico, pero también necesita alimento espiritual, hombre.
Pues sí, es que recuerde que hace 3 o 4 meses el propio Pablo Iglesias y sus gentuzas estaban pidiendo que los sacerdotes no pudieran estar en los hospitales. ¿Qué pretenden? ¿Que la gente muera sola, que no pueden ir a verle ni sus familiares y que además no tengan la asistencia en el último momento para morir en paz? Es que es una cosa, es que es una cosa... Le importa un carajo eso, Julio. Sí, pues es lo que les importa. A las personas que están ahí solas y que se van a morir, sí que les importa. Es lo que más les importa, poder tener ese consuelo espiritual, Miguel. Sí, eso es así. Es así. Pero bueno, tenemos lo que tenemos. Pues, ya como decía el otro, eso es lo que hay. Es lo que hay. En fin, pues nada, Miguel. Bueno, pero ánimo. Aquí estamos, aquí estamos. Y yo estoy aquí para todo el que me necesite, en el plano que yo pueda, en el jurídico, por supuesto, y en el personal, si fuera preciso y yo pudiera. Ya sabe la audiencia de nuestra casa que ahí estamos y ahí vamos a seguir resistiendo. He hecho el comentario este de los sacerdotes y no quiero ser injusto en absoluto con miles de sacerdotes que están por todas partes acudiendo a atender enfermos, por supuesto siguiendo con su trabajo, dando consuelo espiritual a la gente, muchos de ellos que se han puesto enfermos también, que han contraído la enfermedad y que están en su casa tranquilamente, pues eso, tosiendo como acaba de hacer usted y con un poco de fiebre, pero nada más. Otros pues también han fallecido, pero que están... Yo toso un poquito, pero no tengo fiebre y además mi tos no es seca, pero eso sí, aquí se está generando, fíjate, en esa es otra, ¿no? Aquí se está generando un sentimiento de sospecha, de culpa de unos a otros, que si estás en la calle al lado de alguien y toses, yo no lo veo, pero me lo describen, te fulminan con la mirada. Bueno, no ha visto, claro, usted no ha podido ver a nuestro perro Ringo, que es un perro chiquitín que está al lado de alguien que está tosiendo y va poniendo el perro unas caras que me recuerda a esos. Ahora lo tenemos en pantalla y la gente puede verlo, y cada vez que tose el que está a su lado, el perro mira con una cara como diciendo: no sigas tosiendo, cabrito. Bueno, y espérate, que en otro orden de cosas, cuando pasen unos días más, a mí ya hay gente que me llama y me dice: estoy de los nervios por estar en casa. Los efectos psicológicos de esta reclusión domiciliaria se van a dejar notar, ¿eh? Sí, mucha gente bromeaba, mandaba pues se hacía viral un mensaje de: ¿cómo crees que acabarás la cuarentena? Embarazada, con 10 kilos de más, divorciada, todas las opciones son correctas. La gente hace humor, pero es verdad que en la convivencia, estar encerrados 2 meses... Bueno, una cosa graciosa es que probablemente vamos a salir todos con unas melenas enormes porque no podemos ir a la peluquería. Claro, eso también. Bueno, un poco de humor, Miguel. Gracias de verdad por atendernos, ¿eh? Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en directo, Miguel. Sabéis que al pie del cañón en todo lo que necesite la casa. Necesitamos tu sabiduría y también tu humor. Bueno, pues ahí estamos. Hemos tenido, por cierto, a Alfonso Uxía hace un momento aquí en directo, que nos ha relatado un poco el artículo tan maravilloso que ha escrito sobre su mujer, sobre Pilar, que es realmente emotivo y además... Lo he visto, y además es que Alfonso es un maestro, le pongas donde le pongas. Sí, es un verdadero maestro. Miguel, muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo muy grande. Y desde aquí un abrazo a mi amigo Luis Tubiaur de Pamplona, AUPA, que está ahí resistiendo también como un campeón. María. Bueno, te tengo que decir que, mira que hoy no hemos insistido en que nos manden mensajes, pero me están escribiendo espectadores que me siguen, que nos están viendo en directo y que además pedían en Twitter a otros espectadores que llamasen al club de amigos, porque me decían que nos lo merecemos y la verdad que quedo agradecidísima. Hombre, si ustedes nos llaman al club de amigos, pues harán que podamos seguir diciendo estas cosas, porque sabemos que al gobierno y a muchos otros que podamos contar esto les está molestando muchísimo. Pero si ustedes encuentran una mentira en lo que estamos contando,
dejamos de hacerlo inmediatamente. No se preocupen, que además pediremos el consiguiente perdón y rectificaremos. Pero creo que las cosas que estamos diciendo son simplemente la verdad. Y estamos tratando de enviar al mismo tiempo un criterio de prudencia, de racionalidad, también de alegría, ¿por qué no?, y de solidaridad con todos. Pero no nos dejamos llevar por ese viejo aforismo de homo homini lupus, el hombre es un lobo para el hombre. Seamos para los otros compañeros y gentes que nos respetamos y nos ayudamos los unos a los otros. Vamos a intentar que sea así, ¿no? Y no dejemos que los que nos quieren enfrentar se uno de los amigos que tienen ustedes somos nosotros, y aquí en el 916162464 estamos para que nos echen un cable, si es posible, para que entre otras cosas podamos cambiar esos equipos que no sabemos cuándo se nos van a fundir, pero muy pronto. Así que, por favor, si pueden también hacer un donativo a ese número de cuenta corriente, si lo quieres leer, María. Sí, claro que sí. El número de cuenta es el IBAN es ES 0821004380250200117509. Se lo repito ahora más rápido por si a alguien no le ha dado tiempo a tomar nota de todos los números. ES, el IBAN, evidentemente, 0821004380250200117509. Lo repetiremos si nos da tiempo a lo largo de la redacción abierta, no se preocupen. Y mencionabas, Julio, a los liberados sindicales, y a mí se me ocurre, no había caído en la cuenta hasta ahora, que también sería interesante preguntar en rueda de prensa si nos dejan, porque si ya es difícil en circunstancias normales, ahora que hay que enviar las preguntas al gobierno y que el secretario de Estado de Comunicación es el que las elige. Luego, eso sí, se hacen preguntas de ciudadanos que nadie sabe qué ciudadanos son, porque no se da ninguna dirección ni nada de sus ciudadanos. Pero las nuestras, no se preocupen, bueno, a ver si hay suerte y escuchamos una pregunta de Intereconomía o del Toro Televisión en los responsables políticos. Desde luego a Pablo Iglesias hoy le hemos preguntado a ver si es verdad que tiene una UBI móvil todos estos días en su casa, la ha tenido o la tiene fija para atender a su maravillosa familia. Y si responde que no, por supuesto, nosotros lo contamos. Por supuesto, lo contaremos, claro. Pero se me ocurre que sería interesante también preguntar en Moncloa si Pedro Sánchez sigue contando con ese equipo permanente de 14 sanitarios. No sé si sabes que Pedro Sánchez tiene en Moncloa 7 médicos y 7 enfermeros de la paz que le cuidan a él. También se lo preguntamos a Pedro Sánchez por si nos quiere responder, y también que nos diga si es que ellos siguen llevando a sus escoltas, llevando a sus choferes, que están a menos de 1 metro de ellos en el coche, si están acompañados por esos guardias civiles, por esos policías, que nos lo cuenten, porque claro, están imponiendo un criterio a la población que ellos mismos nos están aplicando, y eso les va a pasar facturas seguro, por lo menos que nos lo respondan. Y les contamos una última hora, cada día conocemos casos de personas conocidas infectadas. Bueno, pues ha llegado el COVID-19, como no podía ser de otra manera, al seno de las instituciones europeas. Michel Barnier, el famoso negociador del Brexit, parece que ha dado también positivo por COVID-19. Bueno, fíjate, en el tema, uno de los temas que seguro será clave cuando pase todo esto será el comportamiento de los socialistas y de los comunistas con la manifestación del 8M, en el que pusieron en riesgo a cientos de miles de mujeres. De hecho, se ha sabido, el resto obviamente no lo sabemos, pero Irene Montero salió contagiada, la mujer del propio Pedro Sánchez salió infectada y muchas mujeres han salido infectadas. Ese comportamiento tan irresponsable de pedirles, conociendo que ya había una serie de infectados en España y por tanto eso iba a ser exponencial, propiciar que se fueran a una manifestación. Eso que vamos a dejarlo por ahora, pero que en el futuro va a ser elemento crucial, porque incluso probablemente eso acabará en los tribunales por la gravedad de ese comportamiento. Pero fíjense que el primo Macron en Francia ha sido capaz de celebrar unas elecciones locales este domingo. La propia exministra de Salud francesa ayer hacía una entrevista en el Huffington Post de Francia, en la que dice que fue una irresponsabilidad, en la que califica durísimamente el que Macron mantuviera esas elecciones locales, solo por un interés político. Es decir, el comportamiento de esta gentuza es en todas partes el mismo, y es repugnante verlo.
Sí, que los decía literalmente algo así. Podremos conectar, si nos da tiempo y si podemos, con Javier de la Cruz, para que nos cuente qué es eso de los últimos decretos, del decreto sobre los ERTES, que está poniendo todavía más difícil el tema de los expedientes de regulación temporal de empleo. Vamos a contactar enseguida con Javier de la Cruz y además les contamos que una enfermera de 52 años ha sido la primera víctima mortal por el COVID-19 entre el personal sanitario en el País Vasco. Hacemos una pausa brevísima, no se vayan, y enseguida hablamos con Javier de la Cruz de la situación que están viviendo muchas empresas que se han encontrado con que esas medidas de flexibilización anunciadas por Pedro Sánchez no son tal, no existen, no pueden tomar medidas para tratar de salvar sus empresas. Hasta ahora. Pasan 25 minutos de la 1 del mediodía, vamos a encarar ya la recta final de esta redacción abierta de la mañana y lo vamos a hacer, antes de hablar con Javier de la Cruz, con un vídeo con el que vamos a intentar sacarles una sonrisa. Vean esta pieza que ha lanzado el grupo Rivera Salud, en el que hijos de médicos quieren hacer un homenaje a sus padres que luchan contra el coronavirus. Cada noche nos acostamos sabiendo que personas como mi mamá nos cuidan cada día y ahora más que nunca. Y aunque llega muy tarde, nosotros lo queremos mucho, porque sabemos que ayuda a la gente. Sigue ayudando a los demás, como tú sabes. Papá, te quiero mucho. Cuida muy bien a los enfermos. Siempre cuida a gente que le necesita. Para mí, eres un ejemplo y te quiero. Quiero que sigas ayudando a la gente. No te preocupes por si llegas tarde a casa. Es una heroína, siempre está salvando a gente. Mamá, papá, no importa que lleguéis tarde, seguir así. Espero que cures a todos. Mi papá se llama Alfonso. Te queremos, te echamos mucho de menos. Pero no queremos que vuelvas. Porque sabemos que estás ayudando a mucha gente. Estoy orgullosa de ti. Te quiero, papi. Muchos besos para Ana y para mi mamá, para que tengan muchas fuerzas. Sé que estás ayudando a la gente y me hace sentir orgullosa de ti. Gracias, mamá. Eres mi heroína, eres mi ejemplo, eres la mejor. De mayor quiero ayudar como tú. De mayor quiero ser como vosotros. Besos. De mayor quiero ser como ella. De mayor quiero ser como tú. ¡Mua! Te queremos, mamá. Papi, eres el mejor. Muchísimos besos. Adiós. Te quiero mucho, papá. Te quiero. Adiós a todos. Sois nuestros héroes. Los niños, pero lo sabrán cuando crezcan y sean padres, es que si ellos echan de menos a sus padres a ellos más. Javier de la Cruz, muy buenos días. Muy buenos días a todos. Bueno, hablamos ayer con Javier de la Cruz, que como saben todos ustedes ya es abogado laboralista, que había leído en profundidad ese decreto. El martes había anunciado Pedro Sánchez las principales medidas, pero no se conocía todavía el texto definitivo. Ya ayer pudimos acceder a él y nos encontramos con sorpresas francamente desagradables para las empresas. Y es que, en principio, las condiciones que se han impuesto para poder hacer ERTES, expedientes de regulación temporal de empleo, son tan complicadas que para muchas compañías va a ser imposible. Sí. Es decir, la redacción y la letra pequeña del Real Decreto nos ha dejado a todos los profesionales desolados y sobre todo a los empresarios y a los trabajadores autónomos, ya que las dos posibilidades de ERTE que se pueden tramitar, concretamente una en concreto, que es la del ERTE por causas organizativas, económicas y de producción, ha establecido el Gobierno una serie de limitaciones en su tramitación que hacen absolutamente inviable e imposible acogerse a ella. Y concretamente con dos cosas específicas. Una primera, que es la necesidad de realizar una negociación colectiva en defecto de haber comité de empresa o representante de los trabajadores con las organizaciones sindicales más representativas, y en segundo lugar la no posibilidad de bonificarte
en materia de la cuota empresarial en el caso de obtener la suspensión de los contratos. Y un tercer elemento que es aplicable para los casos de fuerza mayor y para los casos de ERTES por circunstancias económicas, organizativas y de producción, que es la no posibilidad de extinguir contratos 6 meses después de que se reactive la economía y las empresas empiezan a funcionar. Es decir, hay límites en la solicitud y hay límites posteriormente de la solicitud. Tenemos que ir en directo a Moncloa, donde están compareciendo ya el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias. Javier, pero regresamos enseguida, continuamos con esta información para nuestros espectadores. Muchas gracias. Lamentablemente tenemos que ver un rato a Pablo Iglesias. Bueno. Hasta ahora. De casos, mientras en estos próximos días nos vamos acercando al pico. Y quiero recordar cuál es la tarea colectiva a la que nos convocó el presidente del Gobierno. Alcanzar el pico, primer objetivo, doblegar el pico y empezar a descender, segundo objetivo, y vencerlo. Cuando lo venzamos, esa será la victoria que conseguiremos todas y todos juntos, insisto, en esa tarea colectiva a la que nos convocó el presidente del Gobierno. Como les dije, desde que hace 6 días se dictó el decreto de alarma, tomamos 3 medidas en el ámbito sanitario. La primera, consistente en reforzar los medios humanos y materiales del Sistema Nacional de Salud, poniendo más recursos humanos y materiales a las órdenes de los consejeros y consejeras autonómicos. En este sentido, quiero decir que esto ha funcionado correctamente y más de 30.000 profesionales están a disposición y se han ido incorporando gradualmente al Sistema Nacional de Salud. 8.000 MIRs, médicos internos residentes, del 4º y 5º curso, 11.000 profesionales de enfermería que, habiendo superado las pruebas selectivas, no habían alcanzado plaza, y 10.000 estudiantes de enfermería y 7.000 estudiantes de medicina de los últimos cursos. Asimismo, todas las instalaciones de la sanidad privada están a las órdenes de los consejeros y consejeras autonómicos y se ha ido incorporando a la gestión de los sistemas sanitarios autonómicos como una única red. Y también, según me informan los distintos consejeros y consejeras autonómicos, esto está funcionando a plena satisfacción. En materia de suministros, dictamos una orden para conocer... Es verdad que acaba de decir el señor Illa que han puesto a disposición todos los recursos. No está diciendo que están restando recursos de las comunidades autónomas que habían tenido la previsión de comprar esos recursos y, sin embargo, esos recursos no están llegando. De la misma manera que tanto en Cataluña como en el País Vasco no están quitando recursos, están confiscando recursos que algunos presidentes autonómicos habían tenido la previsión de comprar, respiradores, mascarillas y EPIs, y ellos los están confiscando para redistribuirlos, cuando ellos mismos, cuando estaban convocando para la manifestación del 8M, no habían comprado todos esos elementos. Impide que las comunidades autonómicas y otros agentes sanitarios puedan seguir realizando su gestión de compra si así lo consideran oportuno. En este sentido, quiero decirles que hemos distribuido en los últimos días 1,5 millones de mascarillas y hoy mismo estamos distribuyendo 327.000 más en la red sanitaria. Primera tarea, por tanto, del Ministerio, reforzar la compra en un momento de abastecimiento complicado de los mercados por lo que respecta a ese tipo de productos. Segunda tarea del Ministerio de Sanidad, garantizar la equidad y cohesión del sistema sanitario y, por tanto, solamente en esos casos en que es estrictamente necesario redistribuir este material para asegurar que donde hace más falta esté disponible. Y la tercera tarea que estamos abordando en colaboración con el Ministerio de Industria... La Junta de Andalucía tenía un proveedor de mascarillas, tenían 150.000 mascarillas preparadas para llegar a los hospitales de Andalucía, llegó la Guardia Civil, las confiscó y se las retiró. Respecto a algunas informaciones que han aparecido, quiero subrayar la buena colaboración que como ministro de Sanidad tengo con todos los consejeros y consejeras autonómicos. El objetivo es común, insisto, derrotar al virus y lo haremos todos juntos. Y, por tanto, lo que vamos a hacer es seguir trabajando con ellos para garantizar que todo el material necesario esté, cuando sea necesario, donde sea necesario. Finalmente, tomamos una orden
dictamos una orden en materia de mecanismos de información para poder recabar por parte del Ministerio todos aquellos datos necesarios para elaborar los informes pertinentes, y quiero decir que en este sentido esta orden ha funcionado muy diligentemente y correctamente. Adoptaremos en el día de hoy nuevas instrucciones. En primer lugar, vamos a poner a disposición de las comunidades autónomas un importe global de 210 millones de euros que les transferiremos para que puedan hacer frente a los gastos que comporta la batalla contra el virus. Esto adicionalmente a las entregas a cuenta y a las liquidez que ya se adoptó en consejos de ministros anteriores. En segundo lugar, desde el 5 de marzo disponemos de un protocolo de atención a las residencias de mayores. Este es un grupo de riesgo muy sensible ante esta enfermedad. Vamos a convertir... Desde el 5 de marzo tienen un protocolo para las residencias de mayores y estaban convocando para el 8 de marzo a cientos de miles de mujeres que podían ser, como así lo fueron muchas de ellas, infectadas en la manifestación del 8M. Se va a convertir en una orden. Y finalmente, también dictaremos hoy una orden para encomendar al ministro de Justicia la coordinación de todas las administraciones prestacionales de la Administración de Justicia, asegurando que se produzcan los servicios mínimos que en cualquier caso deben estar garantizados. Y finalmente también encomendamos a la vicepresidenta de Transición Ecológica que tome las medidas oportunas para garantizar la no suspensión, la garantía del suministro eléctrico, especialmente a la gran industria. Le cedo la palabra, o le paso la palabra, al vicepresidente segundo del Gobierno. Muchas gracias, ministro. Buenas tardes, buena tarde. Arratsaldeon, buenas tardes. Me toca a mí en esta comparecencia dar cuenta de los operativos que estamos llevando a cabo para desarrollar el pilar social del plan de choque que aprobamos el martes e informarles a ustedes de las acciones conjuntas que estamos desarrollando para proteger a los colectivos sociales más vulnerables frente al coronavirus. El paquete socioeconómico que logramos... En virtud de la cuarentena, este hombre no debería estar ahí, debería estar dando ejemplo de respeto a la cuarentena, y por otra parte el primer gesto que hace es hacia el resto de comunidades autónomas con una lengua propia, no enviando el mensaje que están enviando el rey y otras autoridades y otros políticos de que somos una nación, somos una unidad y que tenemos que trabajar todos en la misma dirección y ya tenemos una lengua común para expresarnos. Económica y social. Y esto significa que no se puede dejar a nadie desatendido en lo sanitario, pero tampoco se puede dejar a nadie desatendido en lo económico y en lo social. Debemos hacer todo lo que esté en nuestra mano para construir un escudo social capaz de amortiguar lo máximo posible el impacto negativo de la crisis del coronavirus sobre la economía, el empleo, las familias y los colectivos más vulnerables. Decir que este virus lo paramos unidos es una declaración vacía si eso no significa que ninguna persona quede desamparada en esta... Es una declaración vacía, sobre todo si te has hecho traer por un chofer con el que has compartido el coche y estás haciendo trabajar a una serie de policías, guardias civiles y escoltas porque tú has decidido saltarte tu propia cuarentena para hacer esta rueda de prensa que podrías estar haciendo telemáticamente, aunque fuera sin maquillar. Hay que aprender de los errores de 2008 y garantizar que esta vez sí la gente afronta esta crisis con la máxima seguridad. Porque seguridad ante el coronavirus significa, por supuesto, que la sanidad mantenga su capacidad de atención a todas las personas que lo necesiten. Seguridad significa que se cumplen las medidas del estado de alarma para frenar el virus. Pero seguridad significa también que la gente más vulnerable no va a quedar desamparada. Que la gente trabajadora no se tenga que jugar la salud y la de los suyos y que tenga derecho a adaptar o a reducir su jornada laboral incluso al 100% si tiene que cuidar a un familiar. Que se eviten despidos y se garantice que a los afectados por los ERTEs van a recibir una prestación del Estado sin consumir su derecho al paro. Que un autónomo que ha visto interrumpida su actividad o mermado sus ingresos va a tener derecho a una prestación. Que a nadie le van a cortar la luz o echarle de su casa en medio de esta crisis porque hay una moratoria de las hipotecas y prohibición de los cortes de suministros básicos para hogares en situación de vulnerabilidad, como decidimos el martes. Se trata de dar seguridad y garantizar a todos los compatriotas que esta crisis no la pueden pagar otra vez los de siempre,
y que esta vez sí van a contar con el apoyo del Estado para hacer frente a la situación. Quiero reiterar nuestro compromiso de seguir trabajando para poner en marcha a la máxima brevedad más medidas que protejan a más colectivos. Permítanme que me detenga en el pilar social del plan de choque que aprobamos este martes y en algunos operativos específicos que estamos ya desarrollando desde la Vicepresidencia de Derechos Sociales en colaboración con el Ministerio de Defensa y con el Ministerio de Sanidad. Dentro del escudo social que aprobamos el martes en el Consejo de Ministros hay un conjunto de medidas dirigidas a los colectivos. Ha vuelto a engañar a las personas, puesto que los autónomos no han quedado protegidos por sus medidas. Van a tener que seguir pagando el IVA el 20 de abril de las facturas que todavía no han cobrado. Y es más, si no lo depositan, van a tener que pagar intereses usurarios a la Hacienda Pública por no haber podido pagar ese IVA. Y respecto a los ERTEs, Javier de la Cruz ya nos ha explicado cómo la dimensión de las medidas que se han tomado en absoluto van a ayudar a que las gentes puedan cobrar su nómina y sus prestaciones lo antes posible para no quedar en situación de desamparo. Ha vuelto a no decir la verdad Pablo Iglesias. Sanidad pública, quiero además, por supuesto, además de reiterar ese agradecimiento, quiero hacerlo extensivo también a los compatriotas que trabajan en los servicios sociales, que están haciendo un trabajo en primera línea de batalla en condiciones enormemente difíciles, que es absolutamente fundamental para afrontar este combate. El mismo martes, tras el Consejo de Ministros, pude mantener una reunión telemática con vicepresidentes y consejeros y consejeras autonómicos para coordinar este plan de choque social, este escudo social que tiene fundamentalmente dos ejes. Por un lado, una flexibilización de la regla de gasto de 300 millones de euros para que los ayuntamientos puedan usar su superávit correspondiente al año 2019 para reforzar partidas de atención a la dependencia, de servicios sociales y todo tipo de problemas de índole social asociados al COVID-19. ¿Sabe Pablo Iglesias por qué esos ayuntamientos tienen superávit? Porque han gestionado bien, porque no han gastado más de lo que podían, cosa que este Gobierno no ha hecho, que tiene una deuda pública de 1,1 billones y por eso no tiene dinero ahora para poder ayudar a la gente vulnerable, porque hay que gobernar gestionando bien el dinero. Y espero que Pablo Iglesias ya nos dé las medidas que van a tomar para recortarse sus propios sueldos, para recortar todos los servicios que tienen, que son completamente superfluos y de los que no dispone el resto de la población. Espero que ya nos digan que los partidos políticos, los sindicatos y las patronales no van a cobrar sus subvenciones porque se van a aplicar para ese grupo de gente tan vulnerable como él está explicando. Será transferida a las comunidades autónomas, a Ceuta y a Melilla, para financiar las prestaciones básicas de los servicios sociales que tengan por objeto hacer frente a situaciones sociales muy específicas derivadas del COVID-19, entre las cuales permítanme destacar tres que son especialmente preocupantes. En primer lugar, esos 300 millones se van a emplear en reforzar la asistencia a domicilio de personas mayores, de dependientes o personas con discapacidad afectadas por el cierre de centros de día o de centros sociales y que en muchos casos están solos y solas en sus casas. Estamos reforzando así la asistencia a domicilio para garantizar la salud, el apoyo, la vinculación al entorno. Señor Iglesias, no siga, por favor, haciendo marketing político de su propia figura, porque las competencias de bienestar social y de la atención a dependientes, a personas mayores, están todas transferidas a las comunidades autónomas. Por favor, no siga haciendo marketing político, que esto va en serio. Y de las residencias de mayores. Las residencias de mayores, como saben ustedes, son uno de los lugares más vulnerables en esta emergencia sanitaria. Sus plantillas están desbordadas. En muchos casos no han dispuesto de los equipos de protección individual necesarios para atender a personas positivas por coronavirus y ha habido, por desgracia, casos de contagio y de fallecimientos de residentes en algunos de estos centros. Los protocolos previos para enfrentar otros episodios de gripes epidémicas están obviamente desfasados y no sirven en la actual situación, que es enormemente preocupante. Para el Gobierno es una prioridad absoluta responder a la situación que se está originando en los centros de mayores y este fondo de 300 millones de euros va a emplearse para este fin. Es urgente medicalizar estos centros, reforzando a las plantillas con personal y elementos sanitarios, con más recursos y, muy importante, insisto, con equipos de protección individual para los profesionales de estos centros que van a adquirirse con este fondo. Ya estamos trabajando con el... Lamentable que siga insistiendo en eso de que estamos trabajando, solo faltaría, pues claro que tienen que estar trabajando para eso, les pagamos, y que los mismos que impulsan una ley de eutanasia para poder acabar con la gente mayor y que en la práctica, a partir de una cierta edad, no sean atendidos en los hospitales,
hospitales esté insistiendo en el tema de los mayores, que por cierto, insisto, está transferido a todas las comunidades autónomas y son las comunidades autónomas las que están dando esos servicios. Es lamentable escuchar estas cosas. Diariamente entreguen un kit de higiene, alimentación y bebida a las personas sin hogar, les expliquen medidas de prevención, les midan la temperatura y orienten en caso necesario. En segundo lugar, habilitar comedores sociales para dar comida para llevar. En tercer lugar, reforzamiento de los centros para personas sin hogar con personal sanitario que los dote de equipos de protección, controle la salud del equipo de atención social y los residentes, tome medidas preventivas, identifique posibles contagios y aísle o derive a otro centro las posibles personas afectadas. En cuarto lugar, habilitar espacios amplios, como ya se ha hecho, por ejemplo, en el IFEMA en Madrid, para alojar, garantizar la higiene y la alimentación y atender a personas sin hogar con profesionales sociales y sanitarios y con posibilidad de zona de aislamiento para las personas afectadas. Dada la sobrecarga de trabajo que enfrentan los profesionales de los servicios sociales, quiero agradecer la cooperación con nuestras Fuerzas Armadas, que está siendo fundamental para cubrir estas necesidades. Los profesionales de Protección Civil, Fuerzas Armadas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, acompañados del personal de los servicios sociales, participarán en el seguimiento diario de las personas sin hogar, el refuerzo de los centros sociales, el reparto de alimentación, la dotación de los comedores sociales y la habilitación de los espacios necesarios. En las últimas horas, tanto el Ministerio de Defensa como el Ministerio de Sanidad han solicitado a la Vicepresidencia de Derechos Sociales que nos pongamos al frente de estos operativos de asistencia social con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Asumimos esta tarea con el máximo compromiso. Quiero agradecer a la ministra de Defensa por su gran disposición y por su compromiso. Debo reconocer que no imaginaba que la primera preocupación o una de las primeras preocupaciones de la ministra de Defensa fuera la situación de las personas sin hogar. Me emocionó enormemente y es un orgullo trabajar a su lado. Quiero agradecerle también a todo su equipo la coordinación que han llevado a cabo con nosotros y el trabajo conjunto que están realizando las Fuerzas Armadas con los profesionales de los servicios sociales. Nuestro trabajo será dar curso a todas las peticiones que recibamos por parte de las comunidades autónomas y dar las instrucciones necesarias. Este señor que ha llegado a calificar con los insultos más injuriosos a policías, a Fuerzas Armadas, la verdad es que miente con toda sinceridad. No es posible que una persona que ha estado promoviendo la revancha, el rencor hacia los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado esté mintiendo de esta manera tan vergonzosa. Es una vez más el marketing político al servicio de su figura, tratando de que el activo de tantos consejeros en temas sociales de las comunidades autónomas que están haciendo también su trabajo, capitalizar el trabajo de los demás, porque él en la práctica no puede hacer nada y obviamente tampoco lo haría. Para buscar todos los dispositivos vinculados a los servicios sociales que puedan servir como camas para reforzar el Sistema Nacional de Salud. Y ponemos a disposición del Ministerio de Sanidad más de 19.500 camas que hemos localizado repartidas en más de 1.000 edificios. Esto no habría sido posible sin el papel fundamental de los trabajadores y trabajadoras del tercer sector. Su apoyo ha sido y va a seguir siendo absolutamente clave y quiero reconocer hoy aquí su trabajo y darle las gracias en nombre del Gobierno porque el tercer sector se está volcando frente a esta situación de emergencia. Y no podemos hablar de los esfuerzos que se están haciendo en nuestro país en los últimos días para proteger a las personas vulnerables del coronavirus sin dar las gracias también a la clase trabajadora. A las aparadoras de Petrer, que han tejido de manera altruista 10.000 mascarillas en 2 días. A todos los trabajadores y trabajadoras de la alimentación, la logística, la seguridad o la limpieza, que se están jugando la salud para que todo lo que tiene que funcionar funcione y a nadie le falte de nada. A todos los vecinos y vecinas que se organizan en redes de solidaridad. Trabajadoras que han tejido las 10.000 mascarillas han tenido que hacerlo porque ellos no tuvieron la previsión de comprarlas como han hecho en otros países occidentales con el mismo problema. Por eso han tenido que tejer las mascarillas, Pablo Iglesias. El patriotismo de la red pública, el mayor elemento de orgullo que podemos sentir. Y que es con la fuerza de la sociedad civil, como siempre a lo largo de la historia, se ha podido mejorar y superar las situaciones difíciles.
Quiero informar, por último, de que esta misma tarde voy a mantener, junto a la ministra de Trabajo y Economía Social y al ministro de Seguridad Social e Inclusión, una reunión con todos los ministros. Con la fuerza de la sociedad civil, lo dice el que está planteando la estatalización prácticamente de todos los servicios. Al mismo tiempo, planean y planifican que el Estado se haga cargo de forma ineficaz e ineficiente, como ha demostrado, de las cosas importantes, y ahora dice que es la sociedad civil. Quiero subrayar, en este sentido, como también lo ha reiterado nuestro presidente, que el paquete que aprobamos el martes no es un punto y final y que seguimos trabajando para poner en marcha más medidas que refuercen el escudo social que estamos construyendo para dar seguridad y proteger a todos los colectivos, sin excepción, durante esta crisis. Esta semana marca un punto de inflexión en la política económica de Europa. España, pero también otros países de Europa, han decidido dejar atrás los dogmas de la austeridad fiscal, que ya fracasaron en la anterior crisis, y por eso debemos emprender un camino diferente. Frente a unas recetas que pusieron como primera prioridad de la sociedad el déficit público, por encima del empleo, por encima de la salud o por encima de la economía de los hogares, en esta ocasión hay una apuesta por afrontar esta crisis de la manera opuesta, usando las herramientas y los recursos del Estado para proteger a los trabajadores y a las familias, como ha explicado nuestro presidente. El paquete del martes es un paso histórico que nos pone a recorrer ese camino. Y ahora es necesario hacer más cosas, teniendo algo muy claro. Es imprescindible, tal y como están diciendo economistas de todos los países y de diferentes. El paquete del martes, créanme, señores, y lo estamos demostrando con datos, es humo. El paquete del martes, que habla Pablo Iglesias, es los esfuerzos que no hagamos hoy serán las desgracias de mañana para muchísima gente. Si algo se ha demostrado a nivel mundial, casi podríamos decir a nivel civilizatorio, es que solo desde el Estado y desde el sector público se puede dar una respuesta coordinada, planificada y contundente que proteja y dé seguridad a la gente. Lo público nunca se pone de perfil. Por eso, como también dijo el presidente, es clave, y con esto acabo... Acabo de manifestar, lo público, el Estado nunca se pone de perfil, por tanto, más Estado, cuando acaba de decir que gracias a la sociedad civil. Es una incoherencia tras otra. El único cinturón de seguridad con el que cuentan nuestras sociedades para su bienestar y su seguridad. Muchísimas gracias. Gracias a ambos por su intervención. Gestionamos desde la Secretaría de Estado de Comunicación decenas de preguntas llegadas de los medios de comunicación. Para el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ¿cómo se está desarrollando de forma concreta la Como pueden ver, ideología sectaria, muy poca información, humo, hacerse cargo en el activo de los demás, robárselo, porque son las comunidades autónomas y sus consejeros de Bienestar Social quienes han atendido y han previsto estas situaciones y quienes las están gestionando. No se puede, de verdad, ser más indigno desde el punto de vista de la responsabilidad política. Lo lamento muchísimo, porque muchísimas personas van a pensar que este señor está trabajando por los temas de bienestar social, y eso simplemente no es verdad. No se puede ser más caraduras. Vamos a las preguntas, si queréis, más caraduras. Esta mañana tuiteaba él lo que está haciendo la UME en Madrid, que ha organizado el Ayuntamiento de PP y Ciudadanos, y parecía que era él personalmente el que se encargaba. Y no sí, es una cosa... Vamos a escuchar las preguntas. Al día posterior al decreto de alarma. En este sentido, hemos mandado, como he dicho antes, 1,5 millones de productos de protección individual estos últimos 3 días. Hoy mismo seguimos mandando, y nosotros estamos trabajando, a pesar de algunas informaciones que puedan haber aparecido, en coordinación y en estrecha colaboración con todas las comunidades autónomas. Para ambos, están mandando los productos que están requisando de las comunidades autónomas que sí habían previsto y habían comprado el material. ¿Por qué no explica por qué ellos no compraron el material, don Salvador, el filósofo Salvador Illa? ¿Por qué no lo explica? Hemos podido conversar con el Ministerio. Comprobaríamos que efectivamente desde el 2 de marzo tenían datos muy reveladores. Para proveer a las residencias de mayores de los equipos necesarios para que ese personal pueda trabajar con la máxima protección. Desde el 5 de marzo hay un protocolo acordado con las comunidades autónomas respecto a residencias de mayores. Básicamente lo que vamos a hacer es elevar este protocolo a carácter de orden, hacerlo ejecutivo. Me consta que en muchas partes, la mayoría de partes ya se está cumpliendo, y lo vamos a elevar a la categoría de orden. Se trata de cerrar aquellos centros que no reúnen unas mínimas condiciones, se trata de garantizar la restricción de... Claro, la primera pregunta concreta que le hacen a Pablo Iglesias no sabe contestarla y se la pasa al ministro de Sanidad. Normal.
Ministro de Sanidad se insiste mucho sobre la distribución del material en algo que ha ocurrido esta misma mañana y se personaliza. La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso acusa al Gobierno de requisar y retener material en aduanas. ¿Es real esta acusación? ¿Es injusta? ¿A qué responde? El virus lo vamos a vencer unidos y yo no voy a entrar en ningún tipo de discusión pública con ningún responsable político. Estoy enfocado 100% como el conjunto del Gobierno a vencer al virus. Esta es nuestra tarea, insisto... Qué cara más dura, que no va a entrar en ningún tipo de discusión ante una afirmación tan grave y tan concreta como esa. Entonces, ¿en qué discusión va a entrar? Si están confiscando el material de las comunidades autónomas. Pero ¿cómo puede tener tanta cara? Cuando le preguntan algo concreto, unidos lo venceremos. ¿Pero de qué estáis hablando, hombre? Hemos mandado mascarillas a todas las comunidades autónomas conforme nos han ido pidiendo. Y no hay requisación ni hay impedimento en aduanas. Simplemente las fuerzas de seguridad, cuando detectan casos por redes sociales de abuso de precio o de tráfico ilícito de ese tipo de productos, actúan como es su deber y como le hemos pedido más que hagan. Entonces, señor Illa, ¿por qué hay fábricas de mascarillas en Cataluña que están exportando mascarillas fuera de España? ¿Puede contestar a eso? Se ha convertido en un clamor, nos dicen los periodistas, dado que los desahucios por alquiler son más que los provocados por impago de hipotecas. ¿Tiene pensado el Gobierno implementarlo? Y añade, ¿en qué otras medidas de las que se aplican en nuestro entorno, incluidas nacionalizaciones, está trabajando el Gobierno? Muchas gracias por la pregunta. ¿Es posible que puedan llevar esa pregunta y que estén hablando de los desahucios por alquiler cuando todavía ni siquiera se ha cumplido el alquiler de marzo? Y esto lo conocemos, el 8 de marzo estaban convocando a una manifestación. ¿Qué desahucios por alquiler se han podido producir cuando un desahucio solo se produce legalmente cuando llevas 3 meses sin pagarlo? Pero ¿quién ha hecho esa pregunta? ¿Cómo pueden ser tan demagogos? Buscando las fórmulas adecuadas para no dejar a ningún ciudadano atrás. Como decía anteriormente, este primer paquete es un primer paquete, pero tendremos que seguir dando pasos adelante y ya les transmito el compromiso de este Gobierno y del presidente del Gobierno de no dejar a ningún ciudadano atrás. Respecto a otras medidas que habrá que tomar, como les decía, dentro de unos minutos tendré una reunión con los responsables de los gobiernos europeos en materia social y en materia laboral. Es muy importante para mí escuchar lo que están haciendo en otros países de nuestro entorno para empezar a trabajar ya. De hecho, los equipos de los diferentes ministerios están trabajando sin horario, sin parar, para sacar adelante las siguientes medidas en clave de protección social que este Gobierno tiene que llevar a cabo. La seguridad, la protección de la gente es el objetivo de este Gobierno y no podemos permitirnos que ningún ciudadano se quede atrás o desamparado. Lo público no se va a poner de perfil. Mientras preparaban esta rueda de prensa se ha conocido el dato del fallecimiento de una enfermera en el País Vasco y preguntan en relación con la situación del personal sanitario. ¿Qué horizonte, ministro Illa, están barajando ya para seguir en alerta sanitaria y cómo está respondiendo el Gobierno a la llamada urgente y desesperada de sanitarios y otros profesionales que carecen de medios para hacer frente a la pandemia? Como he dicho reiteradamente en esta comparecencia, estamos trabajando denodadamente para proporcionar todo lo necesario allí donde sea necesario. Y en este empeño vamos a seguir dejándonos toda la piel, vamos a seguir trabajando denodadamente para poner todo lo necesario donde sea necesario en colaboración con todos los agentes del sistema sanitario nacional. Y también, como he dicho al principio de... Yo les pido, por favor, que no vuelvan a repetir que están trabajando denodadamente. Señor Illa, señor Iglesias, todos los españoles están trabajando denodadamente. Todos los que pueden hacerlo y deben hacerlo lo están haciendo. Dejen de hacer autobombo, por favor, que da vergüenza a la gente que está viéndolo desde sus casas y desde sus trabajos. Todo el mundo que puede está trabajando denodadamente y ustedes solo están haciendo lo que tienen que hacer. Lo que pasa es que lo están haciendo tarde y por eso estamos sufriendo las consecuencias. En ese sentido es muy importante, y quiero reiterarlo también, el cumplimiento de las medidas, que son unas medidas drásticas, ciertamente, que se adoptaron con el decreto de alarma. Además, es especialmente relevante cumplir estas medidas en estos días que, insisto, van a ser unos días duros y complicados. La ciudadanía, afortunadamente, está respondiendo con una ejemplaridad que he reconocido al principio de mi intervención y que quiero volver a subrayar y a poner en valor, aprovechando esta pregunta que se me ha hecho. Para el vicepresidente Iglesias, ¿considera oportuno que una formación política como la suya, que forma parte del Gobierno, aliente y apoye las protestas contra la monarquía? En este país hay libertad de expresión y cuando la gente
quiere manifestar cívicamente, respetando por supuesto las condiciones del estado de alarma, su indignación ante situaciones que han molestado a muchos ciudadanos, este Gobierno siempre va a defender la libertad de expresión. Como dirigente de mi partido, como responsable político de Unidas Podemos, mi posición es conocida, pero aquí estoy compareciendo como miembro del Gobierno de España. Vicepresidente Iglesias, de manera concreta le preguntan a usted en relación también con las acusaciones de Cataluña de requisar mascarillas para no entregárselas a Cataluña. ¿Usted tendría algo que decir en esta cuestión? Yo no voy a entrar en ningún enfrentamiento entre administraciones. Todas las administraciones tenemos que trabajar juntos, codo con codo, independientemente de nuestra ideología, independientemente del partido que seamos cada uno, para enfrentar una guerra que no distingue de territorios, pero que por desgracia sí distingue de clase social. Para esa guerra, para esa batalla, yo no voy a entrar en ninguna polémica con responsables de administraciones con los que tenemos que colaborar y con los que de hecho estamos... Otra vez habla por boca de Pablo Iglesias el comunismo. No distingue de territorios, pero sí de clases sociales. Ya hay muy pocas clases sociales, don Pablo. Y por supuesto, tampoco el virus hace distinción de clases sociales. No diga usted mentiras, por favor. Hay que mirar hacia adelante, enfrentar las consecuencias sanitarias, económicas y sociales del virus y estar todos a una. Tras las importantes discrepancias que se han producido en el Consejo de Ministros sobre las medidas económicas a tomar, ¿cree, vicepresidente Iglesias, que está en riesgo la unidad del Gobierno central? Las deliberaciones del Consejo de Ministros son secretas y un Gobierno debate, como es normal, y más en una situación como esta. A partir de ahí, todos los ministros, todos los vicepresidentes nos hacemos corresponsables de las decisiones que se han tomado. No sabemos si los propios miembros del Gobierno saben que esas deliberaciones son secretas, porque hemos visto en los últimos días situaciones muy inéditas como que el hermano de un ministro las fuese comentando en tiempo real en las redes sociales. Y hablo del hermano de Alberto Garzón, Eduardo Garzón, el que fuera enchufado de Manuela Carmena en el ayuntamiento, que el sábado iba contando en tiempo real lo que allí se estaba discutiendo. Otra mentira más. En este caso, por lo que me toca a mí, las medidas de seguridad y protección social. Como decía antes, no hemos terminado, hemos comenzado y habrá que hacer más cosas. ¿Eso implicará debatir? Por supuesto, pero un Gobierno que no debate no es un Gobierno. Para el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ¿se plantea al Gobierno aplicar las denominadas arcas de Noé para separar los casos graves de los leves? Y ante la falta de personal sanitario, ¿baraja el Gobierno incrementar las competencias de otro personal sanitario? Por ejemplo, un Gobierno que no debate puede ser un Gobierno, señor Iglesias. Un Gobierno que no prevé y que no provee no es un Gobierno. El que no debate puede ser un Gobierno. No sea usted demagogo, por favor. Hemos reiterado la confianza en su labor y la hemos reconocido públicamente en las comunidades autónomas y, por tanto, ellos van a ir tomando las decisiones que estimen más oportunas para, conforme a los medios que tienen, que se han visto incrementados, poniendo a su disposición, como hemos hecho, toda la red sanitaria de titularidad privada e incrementando los recursos humanos disponibles, también movilizando a personal que he detallado al principio de mi intervención, pues van a ser ellos, en base a estos recursos adicionales que hemos puesto a su disposición, los que tomen las medidas que consideren más necesarias para mejor atender a la batalla contra el virus. El Ministerio estará apoyando lo que ellos decidan y estará naturalmente y está a su disposición si requieren algún apoyo o alguna opinión cualificada para decir qué es lo más conveniente en cada caso. Pero, insisto, están haciendo un magnífico trabajo. Todas las comunidades autónomas. El Ministerio tiene que decir que solamente responde de Ceuta y Melilla, que son la única competencia de sanidad que le queda al Ministerio, porque todas las competencias de sanidad están transferidas y son las comunidades autónomas las que han previsto y proveen. Y el Ministerio y el Ministro en este momento está siendo un obstáculo para muchas de ellas. Muchas preguntas que han formulado los medios de comunicación y que responden de alguna manera a los vectores principales de inquietud ahora mismo en la opinión pública. Mantendremos cada día la rueda de prensa de los responsables técnicos a las 11:30 y nuevas comparecencias como esta desde esta sala de prensa de Moncloa. Ahora nos despedimos, entre otras cosas, porque el vicepresidente de Derechos Sociales tiene que acudir a una reunión telemática por videoconferencia con el resto de los ministros de Trabajo de la Unión Europea, acompañado precisamente por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. Muchas gracias, gracias a todos. Miren, bueno, pues no estamos sorprendidos. El mensaje, fíjese, final, Podemos unidos, Podemos, marketing, mentira, marketing, demagogia,
quedarse con los activos y con el trabajo de los demás, fingir que ellos están trabajando muchísimo. La verdad es que me alegra especialmente, y creo que debemos hacerlo, María, el poder ir comentando estas ruedas de prensa para que por lo menos tengamos el sentido crítico suficiente cuando escuchemos a personajes indigentes políticos, que es lo que son, y en algunos aspectos miserables, y que por supuesto no han contestado a la pregunta que le hemos hecho desde aquí al señor Iglesias y le hemos enviado a la Secretaría de Estado de Comunicación. No te ha sorprendido, supongo. La pregunta no me ha sorprendido, que era, señor Iglesias, ¿ha tenido usted una ambulancia en la puerta de su casa, una UBI o dos en la puerta de su casa estos días? ¿La sigue teniendo? ¿Nos puede contestar, por favor, mientras no hay UBIs para atender a las personas que entran graves en los hospitales? ¿Podría contestarnos solamente eso, señor vicepresidente para Asuntos Sociales del Gobierno? Bueno, es que si te has fijado, la rueda de prensa en lo que respecta a Pablo Iglesias se ha limitado a repetir hashtags, que son estas etiquetas que desde Podemos también colocan en redes sociales para conseguir marcar las tendencias de opinión del país. Ha repetido varias veces este eslogan, nadie se queda atrás, ha repetido también escudo social, es esa etiqueta que ellos están usando y que retuitean y utilizan sus votantes para decir que gracias a los miembros de Podemos en el gobierno se han aprobado las medidas sociales necesarias. Y están viendo en sus pantallas el teléfono al que pueden enviar las preguntas para el consultorio del que antes hablaba Julio. Efectivamente, a las 9:30, todas esas dudas, a partir de las 9:30 las responde el doctor Burgueño. A mí la verdad que se me ocurren muchas. La primera sería, en caso de realizar en España un número similar de test a los de Corea, ¿qué porcentaje podríamos llegar teniendo en cuenta los fallecidos? Eso es evidente. Yo les quiero decir a todos nuestros espectadores que hemos tenido que recurrir a comentar la rueda de prensa de estas gentes porque no aceptan las preguntas de Intereconomía y del Toro Televisión. Es decir, es que los periodistas que tenemos alguna posición crítica no podemos preguntar. Y dicen, no, es que nosotros estamos ejerciendo la libertad de expresión cuando le han preguntado por la oposición a la monarquía y al rey y las caceroladas que ellos propician. Ustedes sí tienen libertad de expresión, pero los que no aceptamos sus imposiciones sectarias no tenemos derecho a hablar, no podemos hacer preguntas a los responsables políticos en las ruedas de prensa. Bueno, pues les tendremos que comentar las ruedas de prensa a nuestros espectadores, por lo menos para que tengan también una visión diferente, y ya cada espectador, como confiamos mucho en la inteligencia de nuestros espectadores, que ellos juzguen si estamos diciendo cosas que no son verdad o si quienes están diciendo cosas que no son verdad son los que comparecen públicamente solo como un acto efectista de marketing político que además todavía puede decepcionar y desanimar más a los ciudadanos. Y yo tendría cuidado sobre todo con esto de recurrir a la libertad de expresión para tratar de desunir a los españoles, porque como todos tenemos derecho a la libertad de expresión, quizá algunos también decidamos, en vez de seguir llamando a la unidad con este gobierno, hacer caceroladas a aquellos que nos han expuesto a peligros innecesarios. Plantear una cacerolada, por ejemplo, a la actuación de Podemos en todo este asunto que está siendo absolutamente lamentable, poniendo en crisis incluso las instituciones más importantes que pueden dar un poco de apoyo, un poco de solidez a la unidad de los españoles. Así que yo, si hay alguien que se anima a montar una cacerolada a los de Podemos, desde luego yo estaré con varias cacerolas. Julio, nos hemos quedado sin tiempo, pero para despedir tengo una imagen que creo que te va a gustar mucho. Es importante, como dice Julio, mantener la calma y mantener el humor en estos tiempos. Es uno de los mejores memes, María, que han llegado por la red. Ahí estamos viendo a un náufrago. Ese pobre náufrago que ve llegar a un crucero y se esconde detrás de la palmera para que no le rescaten. La verdad es que quien ha hecho eso tiene muchísimo talento. Y el talento de los españoles que está ahí, que los están demostrando durante este encierro. Déjame decir una cosa, María, ¿sí? Perdona que te interrumpa. Tengo aquí una colección de la beata Ana Catalina Emmerich. Les hemos contado varias veces, estas son las visiones de una mujer que estaba en su cama, prácticamente toda su vida adulta, estaba enferma, en un pueblecito de Alemania, y ella tenía visiones. Hubo un escritor que decidió, le dio pábulo a sus visiones, se sentó a los pies de su cama y escribió las visiones que ella estaba teniendo.
por ejemplo, Mel Gibson, para hacer La Pasión de Cristo, se inspiró en las visiones de Ana Caterina de Emmerich, que luego se comprobó que efectivamente los utensilios que se utilizaban en La Pasión de Cristo eran exactamente los que había en la Roma de ese momento y que utilizaban, digamos, los verdugos que estaban, pues, por ejemplo, en la crucifixión, el tipo de clavos que usaban. Pero es que Ana Caterina de Emmerich, que es de verdad que es una lectura que, si aprovechan para leer esto durante su estancia de confinamiento, van a disfrutar. Cuenta cómo Adán y Eva salen del paraíso terrenal, qué animales había, qué situación tenían allí antes de perder esos dones preternaturales. Cuenta cosas concretas, por ejemplo, la casa de la Virgen en Éfeso se encontró, por la descripción que ella hizo de esa casa, se encontró en Éfeso. Es decir, las cosas que esta mujer, que es santa, vio, son realmente increíbles. Cuenta cosas preciosas de las escrituras, y les recomiendo estos que además, por cierto, solo los hemos editado nosotros, los editó Moleyens en su momento, y que es la única edición que existe. Son 5 tomos para disfrutar. Y si llaman al teléfono del Club de Amigos, les atienden y se lo envían estos días, como los de Globo si pueden ir a las casas, y los repartidores pueden seguir yendo, gracias a Dios, a las casas, se lo envían a su casa. Lo están viendo inmediatamente en sus pantallas, ese teléfono, el 916162464, o en club@intereconomia.eu. Es una lectura para disfrutarla, maravillosa. Desde luego, yo tengo algunos de los libros y se los recomiendo muchísimo. Julio, muchísimas gracias. Recuerden que tenemos una programación informativa especial estos días. Pueden seguir informados a partir de las 5 en la redacción abierta. Hasta mañana. Gracias, de verdad, gracias a todos ustedes.